Ubuntu, ¿no? Y dentro de Ubuntu está todas las carpetas y archivos que contiene ese sistema operativo de Ubuntu. Si tú manejas Linux o tienes una computadora en Linux o estás familiarizado con Linux, vas a ver que estos archivos que aparecen acá también aparecen en ese sistema operativo. OPT es una carpeta, así como es este Program Files de Windows, OPT, viene a ser para Linux, y acá dentro está OpenFOAM 12, que es la versión que hemos instalado. Dentro de OpenFOAM 12 tenemos todas las carpetas que tiene OpenFOAM 12, OpenFOAM en este caso con la versión, y dentro de esas carpetas hay una en especial que viene a ser tutoriales, ¿no? Tutoriales. Ingresas ahí y acá vas a tener un montón de plantillas, las cuales puedes usar para desarrollar tutoriales de cualquier tipo de simulación. Dentro de ellas, la que te interesa a ti son simulaciones hidráulicas. Esa carpeta viene a ser esta de aquí, que es incompresible BOF. BOF viene de las iniciales Volume of Fluid, ¿no? Y es acá donde aparecen todas las plantillas para hacer simulaciones hidráulicas. La gran cantidad de plantillas, ¿no? La que vamos a utilizar el día de hoy es Water Channel. Yo ya le he adaptado al tema de caída. Voy a compartir también la plantilla con la coordinadora para que llegue a ustedes. Entonces, no tienes que hacer ninguna modificación, nada. Si tú más adelante quieres investigar acerca de otras simulaciones, acá están las plantillas que puedes utilizar, ¿no? Ya sabes que es OPT, OpenFOAM 12, tutorials, incompresible, BOF. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, nosotros para manejar OpenFOAM o para hacer el tutorial, vamos a hacerlo con dos ventanas, ¿no? La primera viene a ser el explorador de Windows que está acá. La otra viene a ser Ubuntu, que también se ha instalado con el enlace del video que te he pasado. O sea, ahí instalas Ubuntu y instalas OpenFOAM. Entonces, acá tengo Ubuntu, la versión 22.045, ¿no? Lo voy a ejecutar como administrador en este caso. Y cuando tú haces eso, va a aparecer la siguiente ventana. Este es como si fuera un PowerShell, ¿no? Acá con el scroll y el clic, control y el scroll, puedes girar acá para aumentar el tamaño. Lo voy a hacer para que se vea mejor en la grabación. Y acá tenemos nuestro programa que viene a ser Ubuntu. Entonces, con los dos vamos a trabajar, con los dos vamos a manejar. Ahora bien, ¿cuál viene a ser el proceso de la simulación antes de pasar con todo esto acá? Voy a abrir, a ver acá. A ver, me esperan un minuto, por favor. Una ventanita para explicar qué es lo que vamos a hacer, el proceso para que lo tengas claro. Listo, jóvenes. Antes de hacer la simulación es necesario explicar esto para que no estemos perdidos, ¿no? Nosotros para hacer cualquier tipo de trabajo o para estudiar, al menos yo lo hago así, necesitas tú tener una ruta de trabajo, una hoja de ruta, un procedimiento, ¿no? Para no estar perdido. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nosotros vamos a simular acá una caída, ¿ok? Vamos a simular una caída. Esa caída, para hacer la simulación y obtener los resultados, se muestra en la pantalla el comportamiento del flujo, tiene una serie de procesos. Hay dos partes del proceso que tiene que ser análisis del volumen del dominio computacional, que no lo vamos a ver acá porque vamos a crear de frente a la geometría y vamos a ir de facto a lo que es necesario, ¿no? La caída, o para simular la caída, ¿qué yo necesito primero? Tener una geometría, ¿ok? Tener una geometría. Esa geometría tú la puedes crear en el software de tu preferencia. AutoCAD, Revit, Inventor, SolidWorks, NX, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tú creas la geometría, esa geometría viene a ser tu dominio computacional. Algo así como el volumen de control que viste en mecánica de fluidos, algo similar, ¿no? Luego de crear la geometría, viene la parte de la malla, ¿ok? La malla. Esa geometría por sí sola no tiene ningún tipo de parte numérica y lo que tú tienes que hacer esta geometría es transformarla en una malla. ¿Por qué motivo? Porque al generar la malla, lo vamos a ver ahora, se va a crear un conjunto de nodos en esta geometría. Y en ese conjunto de nodos es donde van a actuar
los métodos numéricos, en este caso volúmenes finitos, para poder desarrollar y obtener resultados de ¿qué? Resultados de la velocidad, resultados de la presión, si estamos simulando temperatura de la temperatura, variaciones de la densidad, etcétera. Entonces, la malla es necesaria para poder hacer la simulación. ¿Y la malla en qué se basa? En la geometría, ¿no? Pero primero tengo que crear la geometría. Luego de crear la malla, viene la parte de la configuración, ¿ok? Viene la parte de la configuración. En esta configuración, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Acá vas a indicar cuáles son las condiciones de frontera, cuál es la velocidad o caudal del flujo a la entrada, cuál es la presión del caudal a la salida, si tiene rugosidad o no tiene rugosidad las paredes, etcétera, etcétera. Eso se hace acá, definir los tiempos, si es una simulación transitoria, ¿no? Después de la parte de la configuración viene el cálculo, ¿ok? Esta parte del cálculo es netamente de la computadora. La computadora, gracias a los procesadores que tiene, va a comenzar a calcular según la configuración que has hecho. Entonces, si la geometría está mal creada, no vas a poder tener una malla óptima, por lo tanto, no vas a poder calcular. Si hiciste bien la geometría, pero la malla está mal, la configuración puede ser correcta, pero como la malla está mal, tampoco vas a poder calcular nada. Si la geometría está bien, la malla está bien, la configuración es correcta, vas a poder hacer el cálculo, ¿no? Luego del cálculo, vas a obtener ¿qué cosa? Los resultados. Acá vienen los resultados. Es ahí la parte de la visualización del video, de los colorcitos, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este es un proceso que sigue la simulación. Y después de esto, ya viene tu análisis, ¿no? Tu análisis en base al diseño que has hecho. Si hay un reboce, entonces tienes que modificar quizás el ancho de solera, quizás debes elevar el nivel de la pared del canal, ¿no? Considerar un borde libre mayor, ¿no? Eso viene a ser tu análisis en sí. Entonces, esto viene a ser el proceso. Para la geometría, ¿qué se usa? Acá te he dicho que puedes usar AutoCAD, puedes usar Inventor, puedes usar SolidWorks, puedes usar NX, puedes usar Revit, lo que tú quieras, ¿no? Infinidad de software que tienes acá. En este caso, para el día de hoy, voy a usar Salomé. Voy a hablar de Salomé en un momento, que también es un software libre. Para la malla en OpenFOAM, son muy pocos malladores que existen. Vamos a usar Salomé también, pero también hay GMesh, hay CFMesh, ¿no? Que ya es de paga, Pointwise, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Para la malla. Para la configuración, en esta parte de la configuración, acá sí entra OpenFOAM, ¿no? Acá entra OpenFOAM. Viene a ser, acá viene OpenFOAM. Para el cálculo, también viene a ser OpenFOAM, ¿ok? Para los resultados, vamos a usar ParaView, que se instala junto con OpenFOAM. ParaView, y el análisis, esto lo haces tú, ¿ok? Eso lo haces tú. Entonces, vamos a usar Salomé, vamos a usar para la geometría, para la malla, también Salomé, la configuración OpenFOAM, el cálculo en OpenFOAM, resultados ParaView, y el análisis lo haces tú, ¿ok? Así funciona, este es el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear la geometría. Y para crear la geometría, vamos a utilizar Salomé. Salomé es otro software libre, que tiene una forma de instalar que es bastante sencilla. Te voy a compartir también en este momento el video. Te voy a compartir en este momento el video para que lo tengas y puedas hacer la instalación de ese software. Este software es independiente a lo que es OpenFOAM, ¿no? Pero lo vamos a trabajar eh, y podemos mallar con eso, ¿no? Lo comparto acá también. Ahí tienes el enlace para instalar Salomé. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, cuando instales Salomé, voy a abrirlo acá. La última versión es 9.13. Vas a tener este entorno de aquí, ¿ok? Esto viene a ser Salomé 9.13, la última versión disponible. Acá vamos a crear geometría. Tú puedes hacerlo como te digo en otro software, después lo importas a Salomé, pero en este caso lo vamos a hacer aquí. Ahora, ¿cómo funciona esto? Abre un momento, por favor. Listo. Muy bien. Acá en Salomé, para crear la geometría, te diriges a esta zona, en la zona superior, y acá tienes diferentes opciones. Para crear la geometría, marcas Geometry, ¿ok? Marcas en Geometry y aparece este entorno. Y es acá donde vas a crear la geometría. Yo te voy a enseñar a crear la geometría acá porque
el diseño de la compuerta que vamos a crear es bastante sencillo, ¿no? No es tan complejo, es bastante sencillo. Lo voy a dibujar acá, a ver, perdón. Lo voy a dibujar aquí en la hojita, más o menos en qué consiste, así a mano alzada, ¿no? A ver, más o menos la compuerta tiene esta figura. Vamos a crear acá, perdón, la estructura va a tener esta forma, ¿no? Más o menos así. Ok. Esta forma es la que vamos a crear. Es una forma sencilla. Por eso usar Salomé en este caso es, digamos, lo más viable, ¿no? Esta longitud de acá, toda esta longitud va a ser de 31 metros, ¿ok? Esta longitud de acá vamos a hacer la de 10 metros, ¿ok? Esto va a ser 10 metros. Esta longitud de acá, ¿dónde está? Esta longitud acá, hacia abajo, la vamos a hacer de 2 metros, ¿ok? Y esta longitud de acá la vamos a hacer de 2.5 metros. Esta longitud que está acá no es el tirante, ¿ok? Viene a ser la altura de la pared de esta estructura. El tirante va a ser un poco menor, ¿no? Va a ser un poco menor, ¿no? Si es que acá hay un reboce o ves que para tu caudal el flujo llega a la superficie, entonces vas a tener que elevar esa altura de la pared. Por acá va a ingresar el flujo, ¿no? Entonces más o menos, vamos a cambiar de color acá. Por acá va a ingresar el flujo, va a tener esta forma y va a caer por acá, ¿no? Ahí y se va por acá, ¿ok? No sé si acá se nota en la napa, hay un desprendimiento, ¿no? Vamos a ver, y eso va a depender de las características del flujo que coloquemos acá, ¿ok? El caudal que he considerado, acá creo que son 4 metros cúbicos por segundo, tú ya lo adaptas a tu diseño y el ancho de solera va a ser de 2 metros, ¿no? Entonces, esto más o menos es lo que vamos a dibujar, ¿ok? Vamos a dibujar. Lo que tienes que tener en cuenta es que en esta parte de acá, vamos a considerar la zona de entrada solamente a esto de aquí, porque el agua no va a ser hasta arriba, ¿no? Va a tener una pequeña sección de acá. Esa altura, inicialmente yo la voy a colocar con un valor cualquiera, ¿no? Pero a medida que vas avanzando en tu proyecto y vayas obteniendo tu primer resultado de la simulación, tú lo puedes adaptar para que esto sea la altura la cual se acomode a lo que estás diseñando, ¿ok? Y listo, y para acá sale finalmente el flujo de agua. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como la estructura es bastante simple, ¿no? Son simplemente rectas, no estamos considerando pendientes tampoco para no complicarnos. Como es la estructura bastante simple, es factible poder dibujarlo en Salomé. ¿Ok? Vamos a salir de acá. Listo. Muy bien. Entonces, acá yo tengo el eje coordenado y me voy a dirigir a esta parte que dice front. ¿Ok? Me dirijo aquí. Front. Listo. Estoy viendo en el eje Z y el eje X. Y es acá donde voy a dibujar esta estructura que he plasmado en la pantalla anterior, ¿no? ¿Cómo dibujo esto? Primero, para dibujar yo necesito marcar los puntos. Luego de marcar los puntos, los voy a unir con rectas, luego voy a crear un plano y luego lo voy a extruir. Más o menos es así el proceso que sigue cualquier software de CAD de 3D, ¿no? Para marcar los puntos, vamos a dirigirnos acá, a la parte superior, dice crear punto, crear un punto, lo seleccionas y va a aparecer esta pantallita que está acá, ¿no? En esta pantallita tú vas a colocar las coordenadas y esas coordenadas van a ser según las dimensiones que te mostré hace un momento, ¿no? Las vamos a dibujar cada una, ¿no? Comenzamos con la coordenada 0, 0, 0. Importante, acá que esté marcado la primera opción en la parte superior, y te recomiendo que no le des a aplicar y cerrar, porque si no, vas a tener que abrir nuevamente la pantalla, ¿no? Mejor dale solamente a aplicar y ya se creó acá. No sé si se ve acá en el eje coordenado, ¿no? Si te molesta los ejes coordenados, aquí en la parte media dice mostrar ocultar el trigedro, entonces lo seleccionas y con eso se quita. Y acá se ve el punto. Voy a ver si puedo cambiar esto, cambiar background, ¿ok? Vamos a cambiar el color para oscurecerlo un poco porque está muy claro. Le doy OK. Ya, ahí se ve mejor el punto que hemos creado, ¿no? Muy bien, perfecto. Miren, acá se creó otro punto sin que yo quiera. Lo voy a cerrar acá. Ok, ya desapareció. Muy bien, entonces selecciono acá crear punto. Tengo el primer punto que he creado y yo les había dicho que esto va a tener, o la entrada del canal va a tener 10 metros, ¿no? Entonces, este era el eje X. Acá también te puedes guiar, ¿no? Entonces, en X sería 10 metros. Vamos a acercarnos con el scroll. Nos acercamos 10 metros y mantiene estas mismas coordenadas en Y y en Z. Y le doy a aplicar. Siempre dale a aplicar para que se marque el punto. Estoy acá,
voy a descender. La profundidad que va a tener, dijimos que era 2 metros en el eje Z, entonces sería menos 2. Le doy a aplicar. Listo, estoy acá. Todo eso tenía 31 metros. Si acá tengo 10, ¿no? El eje coordenado acá sería en 31. Entonces acá tendría en X 31. Estamos acá. 31 y en Z menos 2. Listo, le doy en aplicar. Luego voy a subir a esta altura para mantener la forma, una forma congruente de la estructura. Ya les voy a explicar después eso más adelante cuando termine la construcción. Sería que en 31 en Z0, le doy a aplicar. Ay, perdón, voy a cerrar acá, voy a abrir nuevamente y acá sería en X31 y acá en 00 y le doy a aplicar. Listo, ya lo tengo acá. Ahora, les había dicho que la altura de la pared del canal donde va a entrar para la caída era de 2.5 metros. Entonces aquí en Z va a ser 2.5 y le doy en aplicar. Listo. Luego voy a crear el punto aquí, a la altura de la caída, donde comienza la caída. Eso era en X igual 10 metros, ¿no? Le doy en aplicar. Y finalmente, para cerrar la construcción de los puntos, aquí en X0 y Z2.5. Y ahora sí le doy a aplicar y cerrar. Listo, ya creé los puntos de mi estructura hidráulica. Que en este caso la estructura es bastante sencilla. Después de crear los puntos, lo que vamos a hacer es crear líneas. Me dirijo a esta parte de acá, crear línea, la selecciono, ¿ok? Y de acá lo que tengo que hacer es seleccionar los puntos que van a conformar esa línea, ¿no? Vamos a comenzar de aquí, línea 1, punto 1 y punto 2. Cuando tú seleccionas ambos, cerciórate que aparezcan acá, dentro de los puntos, y le das a aplicar. Y con eso, el color que era magenta cambia a rojo y continuamos con el siguiente punto. Se sigue creando, le das a aplicar, vamos al siguiente punto, aplicar, siguiente punto, aplicar, siguiente punto, aplicamos y repetimos el proceso. Listo, y acá finalmente terminamos, aplicar y cerrar. Listo, ya tenemos la forma, o al menos el perfil, la vista lateral, de lo que vendría a ser nuestra estructura hidráulica. Ahora, estas líneas que aparecen acá, las vamos a convertir en un plano. ¿Cómo la conviertes en un plano? Te vas aquí a Nueva Entidad, la opción Build, y acá dice Face, ¿ok? Seleccionas Face, y lo que tienes que hacer acá es marcar o seleccionar todas las líneas. Cuando las seleccionas, si está totalmente unido, ¿no? Se va a colocar acá un plano, se va a crear un plano en color magenta. Le das aplicar y cerrar, y listo. Ya tenemos el plano de nuestro perfil, ¿no? Está como plano. Ahora, ¿qué más vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es extruir esto, extruirlo, 2 metros, que estamos considerando como ancho de solera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Extruirlo, y para eso te vas a esta parte acá, que dice crear una extrusión, la parte media, la seleccionas, ¿no? Y acá la base, automáticamente se selecciona el plano. El vector, tú quieres que esto se extruya en el eje Y, ¿no? Mira acá en la parte inferior izquierda está el eje Y, y yo necesito seleccionar ese vector. ¿Cómo lo seleccionas? Aquí en el árbol de trabajo, acá, tienes 0, o que viene a ser el centro, o X, o Y o Z, ¿no? Tú vas a seleccionar o Y, porque quieres que el vector sea en esa dirección, quieres que la instrucción vaya en esa dirección. Lo seleccionas, perdón, acá tenías que seleccionar, se seleccionó la base, tenía que estar primero. Cerramos a ver nuevamente. No hay problema, ¿dónde está? Aquí estás, ¿no? Entonces voy a seleccionar primero Face 1, luego selecciono acá en la otra opción, el cuadradito se marca en celeste en el vector, y ahora donde está marcado el vector, pongo OY. En este caso, por defecto, dice la altura o la distancia de extrusión es 100, ¿no? Vamos a colocar ahí el valor de 2 y le damos a aplicar y cerrar. Con eso, yo ya tengo la estructura hidráulica finalmente creada. Ahora bien, para moverte acá con el scroll, simplemente con el scroll, te acercas o te alejas, presionando control y el botón derecho del mouse, puedes girar, ¿no? Con eso giras. ¿Sí? Control y botón derecho del mouse. Listo. Ya, y con control y el scroll, manteniéndolo presionado, puedes mover la figura. Listo. Con eso ya tenemos nuestra... Ah, perdón, acá faltó un tema importante, ¿no? Yo les había dicho, por ejemplo, que esta cara no va a ser toda la entrada, ¿no? Porque no tendría sentido. Tendría que tener acá una cierta altura, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente eliminar
vamos a quedarnos nuevamente con los puntos. ¿Por qué motivo? Porque si tú divides esta cara acá, vamos a hacer un trabajo mayor. Entonces, más fácil es, y a modo de práctica también, lo vamos a hacer rápido. Voy a seleccionar todo lo que he creado anteriormente, de las líneas hasta la instrucción. Le doy clic derecho y le doy delete. ¿Ok? Le doy que sí. ¿Ves? Y acá no se observan los vértices que he creado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay un ojito que está apagado. Tú simplemente lo seleccionas cada uno y se van a encender nuevamente, ¿ok? Entonces, ¿qué nos faltó acá? Acá nos faltó crear la altura para el flujo de agua que va a ingresar por acá, ¿no? Esa altura para que se marque una línea ahí. Entonces, vamos a crear ese punto. Eso es importante, ¿no? Tú en tu cálculo, me imagino que vas a tener el tirante inicial con el cual vas a comenzar y ese tirante lo tienes que marcar ahí. En este caso, el tirante lo estoy considerando, vamos a considerar 1.20, ¿no? Para la altura Z, ¿ok? 1.20. Acá lo voy a marcar. Entonces, acá sería 1.20, aplicar. Y también al final, para que tenga la misma altura, acá en X31, también 1.20. O lo dejamos así nomás, creo, así, no, sin eso. Solamente la entrada, para que tenga coherencia. Entonces, en esta zona de acá es donde el flujo va a ingresar. Vamos a repetir el proceso a modo de práctica, ¿no? Ya creaste los puntos, ahora te vas a crear línea. Y vamos a repetir el mismo proceso. Comenzamos de aquí. Cuando tú lo seleccionas, se pinta acá en color blanco. Luego seleccionas la otra, línea, aplicar. Vamos a hacer rápidamente este proceso. Y a modo de práctica, lo vamos a tener. Listo. Aplicar. 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 Y aquí aplicar y cerrar. Listo. Ya tenemos acá nuestra estructura. Luego, nueva entidad, build para crear la cara. ¿Ok? Seleccionamos todo y le damos aplicar y cerrar. Listo. Y luego nos vamos a instrucción. Acá se le selecciona face. Luego marco el vector. Me voy a OX. Y acá le voy a dar que solamente quiero 2 metros. Y luego aplicar y cerrar. Listo. Ahora, date cuenta, ¿no? Por crear ese punto que inicialmente nos había faltado, ya se marcó esta zona de acá. Esta zona de acá, esta altura, es el tirante que yo estoy asumiendo que es. Tú obviamente vas a calcular con las ecuaciones que conoces de hidráulica cuál es el tirante que corresponde. Para esto, también te quiero recomendar un software, ¿no? Si ya tú, si deseas, lo usas, que también es software gratuito, lo puedes descargar libremente, que es el IPFlux, ¿no? Es un software que, modesta aparte, he creado, ¿no? Y funciona algo así como el H canales, ¿ok? Es algo así como el H canales, ¿no? Entonces, acá tienes para calcular, por ejemplo, tirante normal. Esto te voy a dar después el enlace para que lo descargues. Y acá, ¿qué cosa quieres calcular, no? Tirante normal, rugosidad, pendiente, caudal, etcétera. En este caso, tirante normal. Colocas acá los valores que tú creas conveniente, ¿no? Vamos a poner un valor estándar, ¿no? 2 metros cúbicos por segundo, ancho de solera de 2. Acá esta sección es rectangular, sería 0 y 0. Rugosidad 0.014, la pendiente 0.001. Le das en calcular y automáticamente te bota todos estos resultados que son parámetros para el diseño hidráulico, ¿no? Entonces, te dejo esta herramienta también si la quieres usar para poder definir cuál sería el tirante correcto en tu proyecto o si vas a usar en alguna otra parte de tu trabajo, ¿ok? Se llama IPFlux y de ahí lo comparto ustedes con el enlace. Entonces, esta altura de acá, simplemente, ¿qué cosa es? Viene a ser el tirante de agua que tú estás definiendo, ¿correcto? Muy bien, ya tenemos la geometría. En Salomé, nosotros después de tener la geometría tenemos que definir, o mejor dicho, nombrar las condiciones de frontera. Y para poder nombrar las condiciones de frontera, es decir, cuando digo condiciones de frontera me refiero por qué lado va a entrar el flujo de agua, por qué lado va a salir el flujo de agua, cuáles son las paredes, esa información no está acá todavía, ¿no? La tenemos que definir nosotros. Para ello, seleccionas instrucción 1, que viene a ser el sólido 3D, y te diriges a esta opción de acá, que dice Explode. ¿Okay? Lo seleccionas y lo que va a hacer es reventar el sólido y crear varias caras alrededor de él. Lo seleccionamos y acá donde dice tipo de subshapes o tipo de subformas, ¿no? Está shell por defecto, vas a seleccionar face. ¿Okay? Tú quieres trabajar con caras porque en esas caras es donde tú vas a definir las condiciones de frontera. Le das aplicar y cerrar. Y cuando haces eso, aquí en el árbol de trabajo se han creado todas las caras, es decir, se ha explotado el sólido y ahora tú puedes seleccionar cada cara de forma independiente. Y es en estas caras donde vamos a definir cuáles son las condiciones de frontera, cuál es la zona de entrada, cuál es la zona de salida, cuáles son las paredes. Para hacer ello, nos dirigimos acá a nueva entidad y seleccionamos grupo. De grupo nos vamos a crear grupo,
¿no? Y acá vas a seleccionar cara, ¿ok? Vas a seleccionar cara. Hola a todos, El nombre que vas a poner aquí, el nombre, este es importante, tiene que ser lo siguiente, ¿no? Vas a colocar inlet. Inlet representa la entrada, ¿ok? La entrada. ¿Cuál viene a ser eso? Seleccionas acá. A ver, vamos a hacerlo de nuevo mejor para main shape, ok. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionas extrusión, ¿ok? Seleccionando extrusión que viene a ser el sólido, te vas a nueva entidad, nos vamos a grupo, crear grupo, ya está, ¿no? Aquí donde dice main shape, que viene a ser figura principal, debe estar marcado la extrusión. En el caso anterior, yo estaba seleccionándolo y no podía. Si eso sucede, simplemente cierra la ventana, selecciona el sólido principal, que en este caso es extrusión, y tiene que aparecer acá. Luego, acá sí marcas la cara, porque vamos a seleccionar la cara, y acá en el nombre colocamos inlet, que viene a ser la zona de entrada. Vamos a seleccionar la zona de entrada. ¿Cuál es la zona de entrada? Viene a ser esta acá. Cuando tú pasas el mouse, date cuenta que se marca líneas celestes, ¿no? La marcas, y una vez que la marcas, se pinta de blanco y acá se activa el botón de agregar. Lo agregas y le das a aplicar. Con eso, aquí en la parte inferior del árbol de trabajo dice inlet. Esa zona ya la hemos nombrado como inlet y es por ahí donde va a ingresar tu flujo de agua. Vamos a rotar esto y vamos a definir ahora la zona de salida. ¿Cuál es la zona de salida? Voy a mover esto acá para tener más espacio. Viene a ser esta de aquí, ¿no? Estas dos. Por aquí es donde va a salir el flujo de agua. Entonces, automáticamente ya está seleccionado esto, solamente que el nombre cambió a grupo 1, pero tú no vas a usar ese nombre para la salida, vas a usar Oulet. Usa por favor los nombres que estoy colocando yo, porque la plantilla va a jalar estos nombres que aparecen acá, ¿no? Entonces es importante que coloques estos nombres. Y por favor, date cuenta que los nombres que estoy colocando están en minúscula, ¿ok? Están en minúscula. Muy bien, seleccionamos Oulet. Ahora vamos a seleccionar las caras de la salida. Selecciono una cara, hago clic con el botón izquierdo del mouse y para seleccionar la otra, presionas Shift y sin soltar, seleccionas la otra. O sea, con Shift puedes seleccionar más de una cara. Están las dos caras seleccionadas y le das agregar. Listo, ya tengo esas caras, le doy aplicar. Y acá abajo en el árbol de trabajo ya tengo inlet y tengo outlet. Ahora bien, la parte superior es la parte, es un canal abierto, es parte que está en contacto con el medio ambiente, con la atmósfera. Entonces aquí vamos a definir atmosphere, ¿no? Atmosphere. Atmosphere, ¿no? En inglés, atmósfera. Y voy a seleccionar las caras de la parte superior. Seleccionas esta cara, presionas Shift, seleccionas la siguiente y le das a agregar. Y luego aplicar. Y acá en el árbol de trabajo ya tienes Inlet, Outlet y Atmosphere. Luego vamos a seleccionar las demás caras, que por ende vienen a ser las paredes, ¿no? Vienen a ser las paredes. Entonces acá en el nombre vas a colocar walls, ¿ok? Con la S, por favor, no walls, sino en singular, sino en plural, walls, las paredes. Ahora voy a seleccionar todas las paredes. Esta viene a ser la pared, una pared lateral. Vamos a girar con el scroll de mouse, con Shift. Y acá voy a seleccionar las demás presionando o manteniendo presionado Shift. Selecciono esta, selecciono esta, selecciono esta. Acá al costado selecciono esta. Y también vas a seleccionar cuál, la que está encima del tirante. Tú me dirás, profesor, pero ahí es libre, ¿no? No está en contacto, no es ninguna pared. Sí, lo sé. Pero lo vamos a definir como pared. ¿Para qué? Para ayudar al software a que ahí no haga ningún cálculo de flujo, simplemente lo asuma como una pared. Con eso el costo computacional se va a reducir y la aceleración del proceso va a aumentar. Eso también lo tienes que usar como pared si es que vas a hacer un vertedero, ¿no? Porque el vertedero, finalmente, el tirante va a aumentar y se va a regular al mismo nivel. Entonces seleccionas Shift y también lo seleccionas. Y le das acá agregar. Hemos seleccionado 6 caras que son tipo pared. Date cuenta acá también que hay 6 caras, ¿no? Es importante que selecciones correctamente, porque si una no está seleccionada, cuando pases la malla al OpenFOAM, te va a botar un mensaje de error, ¿no? Entonces, según las caras que selecciones, las vas a marcar acá. Y luego le das aplicar y cerrar. Y con eso tenemos 4 condiciones de frontera. Tenemos la zona de entrada, la zona de salida, atmosphere y lo que viene a ser las paredes. Con ello, con esto ya hemos acabado lo que viene a ser la creación de la geometría, ¿ok? Ya está nuestra geometría creada, el software, o al menos Salomé, ya están designadas cuáles son las condiciones de frontera. Y lo que vamos a hacer a continuación, que me he olvidado que es importante, es guardar nuestro archivo, ¿no? Te vas acá, Save As. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio, desktop, ¿ok? Y acá, bueno, yo había hecho una prueba previa, caída, le había puesto, acá voy a llamar caída
2, ¿ok? Es el nombre caída 2 el que le estoy colocando. Listo, lo guardo. Entonces, con eso, si es que el programa se cierra, se va la luz, se apaga mi máquina, se reinicia, me hackean, ya tengo acceso al archivo para poder abrirlo nuevamente. Listo, ya terminamos con la geometría. ¿Cuál era la siguiente parte del proceso? ¿Te acuerdas? ¿Te olvidaste? ¿Estás viendo tele? ¿No me haces caso? Ok, te lo digo acá, te lo repito, ¿no? Ya que está la geometría, vamos a crear ¿qué cosa? La malla. ¿Dónde lo vamos a hacer? En Salomé. ¿Ok? Lo vamos a hacer en Salomé nuevamente. Listo. ¿Dónde creas la malla acá? De geometría, seleccionas nuevamente y te vas al módulo de Mesh. Mesh viene a ser malla en inglés, ¿no? Seleccionas Mesh y va a cambiar el entorno nuevamente. Los iconos que aparecían ahora en la barra de tareas han cambiado y ahora aparecen nuevos iconos que corresponden al entorno de la malla. ¿Ok? Muy bien. Para crear la malla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a seleccionar primero extrusión, que viene a ser el sólido 3D que hemos definido en Geometry, y te vas a dirigir a esta opción de acá que dice crear malla. ¿Ok? A esta opción de acá que está en la parte superior izquierda. Lo seleccionas, ¿no? Acá en Geometry tiene que aparecer extrusión y acá pues tienes una infinidad de opciones para crear mallas. Yo me voy a ir por el mallado más simple, el mallado no complejo porque entiendo que tú tienes que hacer un trabajo bastante largo y simplemente para familiarizarnos vamos a usar el tipo de mallado más simple. ¿Cuál es el mallado más simple? Es el mallado tetraédrico tridimensional, ¿no? Entonces acá donde dice algoritmo, vas a seleccionarlo y te vas aquí donde dice volúmenes libres, free volumes, ¿no? NetGen 1, 2D, 1D, 2D, 3D. Lo seleccionas, ya está seleccionado, y ahora nos vamos a hipótesis. Acá en hipótesis vas a seleccionar esta tuerquita que está al costado, pones parámetros NetGen 3D y se abre esta ventana, ¿ok? Se abre esta ventana. En esta ventana tú vas a definir el tamaño máximo de la malla y el tamaño mínimo de la malla. Vamos a comenzar para que más o menos entiendas cómo funciona esto, con un valor de 0.5, ¿no? 0.5 metros, 0.5 metros. Le voy a dar en OK, le voy a dar en OK, y le voy a dar luego en aplicar y cerrar, ¿no? Acá se crea la opción de malla, Mesh 1, dice, y para crear la malla te vas a dirigir a esta parte superior izquierda también, que dice Compute, das en clic. Acá aparece la información de la malla que has obtenido, ¿no? Como qué cosa, la cantidad de caras, qué caras son triangulares, la cantidad de volúmenes, toda esta información de acá. Le doy a encerrar y acá tengo la malla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Salomé en este caso? Salomé ya tiene la información de la geometría que has creado, puede ser cualquiera, y en base a esa geometría que has creado, está creando la malla. Numéricamente, a este proceso se le llama discretización, ¿ok? A este proceso. Numéricamente, lo que está haciendo acá internamente es que está formando o va a formar unas ecuaciones de sistemas lineales para poder resolver y hallar qué cosa, la velocidad, la presión, la densidad, temperatura, lo que quieras calcular, ¿no? Ahora, respecto de la malla, esta malla es tetraédrica, tienes que tener en cuenta lo siguiente. La malla, mientras más grande sea, es menos precisa, ¿no? Mientras más grande sea, es menos precisa. Tú, para tener mayor precisión, y para poder validar tu resultado, necesitas, ¿qué cosa? Refinar la malla, hacerla mucho más fina, mucho más pequeña, ¿ok? Eso también tiene un límite, porque va a llegar un punto en el cual, por más tú refines, los resultados no van a cambiar, ¿no? Y ese tipo de estudio se le dice análisis de sensibilidad. Tú vas a tener que definir un tamaño de malla, te voy a indicar en un momento cómo lo vas a definir y eso va a depender según el ancho de tu solera, ¿no? En este caso, el ancho de la solera que yo tengo es de 0.2, ¿no? Perdón, de 2 metros, perdón, de 2 metros. Entonces, de 2 metros, ¿no? Entonces, como es 2 metros, yo en este caso voy a considerar un tamaño de malla de 0.2 y eso me va a dar 10 elementos aquí en el ancho de malla, ¿no? Entonces, yo no sé va a ser el ancho de tu solera con el cual vas a trabajar para tu simulación, pero te recomiendo que como mínimo hayan de 10 a 15 elementos aquí a lo largo, ¿no? En este caso no tenemos 10, tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces vamos a refinar eso ligeramente y para refinar, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Vamos a dirigirnos aquí a Mesh nuevamente, haces clic derecho, te vas a Edit Mesh, y acá, donde dice NetGen parámetros 3D, ya no vas a generar otro, sino te vas acá al costado al botón de editar. Seleccionamos acá y acá está 0.5 y 0.5, ¿no? En este caso, yo voy a definir 0.2 y 0.2, como viene a ser 2 el ancho, entre 0.2 me da 10. Voy a tener 10 elementos en ese ancho. Le doy en OK, le doy a aplicar y cerrar. Teniendo seleccionado Mesh 1,
Le doy acá en Compute. Ahora se demora más porque hay más elementos de malla. ¿Ok? Y ya está. La cantidad de volúmenes ha aumentado. En el caso anterior tenemos 10.000, ahora tenemos 160.000, ¿no? Aumentó exponencialmente. Y la malla está mucho más fina. Entonces, esta malla, los resultados que yo obtenga en esta malla van a ser más precisos a comparación de la malla previa que había creado, ¿no? Esto se puede seguir mallando, claro que sí, pero eso que va a decantarse, al final vas a tener que tener un costo, el costo computacional va a ser mayor, con lo cual tu simulación va a demorar muchísimo más, ¿no? Va a demorar muchísimo más. Entonces, para evitar eso, yo creo que con 0.2 es más que suficiente, lo vas a hacer en tu computadora sin problemas. Ahora, si es que por algún caso, ¿no? Tu computadora no es tan potente, y de repente se demore mucho la simulación, entonces reduce ese valor de 0.2, ponle 0.25, 0.30, vas probando y según tu máquina vaya avanzando, puedes ir desarrollando la simulación, ¿ok? Ahora, la simulación, me imagino que para el curso no creo que tu profesor o tu profesora quiera ver el video, más que nada me imagino que le interesan los resultados y el proceso que ha seguido el diseño, ¿no? Basado en esto, ¿ok? Muy bien. Esto viene a ser la malla. Pero ahí no termina la malla. Dentro de la malla, y acá entra un poco ya la parte de la experiencia, el conocimiento de la mecánica de fluidos y el conocimiento de la hidráulica, ¿no? Por ejemplo, aquí en la malla, aquí en las paredes, estas son las paredes, tú por teorías sabes que la velocidad viene a ser 0 metros por segundo, ¿correcto? O una velocidad cercana a esa, ¿no? En este caso, la malla tiene esta forma triangular por la malla tetraédrica y no me va a mostrar correctamente la distribución de velocidades en esa zona, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un refinamiento en las paredes. Y ese refinamiento lo hago también aquí en Edit Mesh, ¿no? Me voy acá a Mesh 1, vamos a ver cómo funciona eso. Selecciono Edit Mesh, y aquí, acá donde dice añadir hipótesis, vas a seleccionar esta tuerquita, dice Viscose Layer, ¿no? O capa viscosa, y acá es donde tú vas a crear un refinamiento en las paredes. Esta parte es muy importante, viendo del punto de vista de simulación. Por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo de simulación y me toca ser su jurado, yo de todas maneras voy a preguntar cuál ha sido acá el tipo de mallado que has hecho en las paredes. Y eso está relacionado con la ley de Pareto, tema de mecánica de fluidos, está relacionado con el método numérico, porque acá tienes que calcular también el número de Courant, que es otra cosa que no vamos a ver acá, ¿no? Pero son cosas que tú tienes que investigar y tenerlo dentro de tu simulación, ¿no? En este caso lo vamos a ver de manera muy superficial, ¿no? Lo que vamos a hacer es refinar las paredes, ¿para qué? Para tener una mejor distribución de velocidades, ¿no? Si vas a considerar rugosidad, ¿no? En este caso también tienes que refinar muchísimo más las paredes para que considere el grano, ¿no? Porque esta malla se calcula según el grano de arena, ¿no? Hay una similitud en base a eso. Acá dice total thickness. ¿Qué cosa es total thickness? Es el espesor total. En este caso, mi ancho es de 2 metros, ¿no? Este espesor es espesor de malla. ¿Para qué? Para considerar la ley de Pareto. En este caso, yo le voy a considerar 0.2, que es bastante grande, ¿no? Porque la malla es 0.2. Y número de capas voy a considerar solamente 2. Y acá stress factor 1.2. Perdón, acá vamos a ver 1.2. Ahora te explico qué representa esto, ¿no? El 1.2. Y luego acá me dice que tengo que seleccionar las zonas. Puedo seleccionar inlet o outlet. O ya, acá voy a seleccionar solamente la zona de la atmósfera, ¿no? Acá me voy acá a atmosphere, lo selecciono, lo agrego, seleccionan las dos caras y ahorita te explico qué es esto, ¿no? Le voy a dar OK nada más, aplicar y cerrar, voy a generar la malla, selecciono Mesh 1, le doy Compute y ahora paso a explicarte con el resultado de la malla para que se entienda mejor. Demora un poco más porque los elementos son más grandes, aumenta un refinamiento en la pared, con lo cual hace que la cantidad de elementos también se incremente un poco. Listo. Ahora tenía 160.000, ahora mira, tengo 202.000, ¿no? Sigo aumentando la cantidad de elementos de malla. Muy bien, voy a cerrar esto y me voy a acercar aquí a la parte superior, ¿no? En esta cara yo tenía regiones triangulares, ahora tengo un refinamiento en base a secciones hexagonales o cuadráticas acá, ¿no? Bueno, son prismáticas para ser exacto, ¿no? Muy bien, voy a abrir nuevamente acá, editar, para explicar esto, los valores que hemos puesto y no te quede ninguna duda. Viscose Layer, ok, acá estamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Total thickness viene a ser este espesor de estos dos elementos que están acá. Estos dos elementos
si tú lo mides, va a medir 0.2 metros. En este caso solamente coloqué 2 capas, por eso aparecen 2 líneas acá, 1 y 2. Si hubiera colocado 5, aparecerían 5 acá. Y stress factor, que es 1.2, es el crecimiento de la malla. En este caso, la malla está creciendo 20%. Si esta malla, hablando como cualquier valor, midiese 1, la siguiente malla mediría 1.2, o sea, 20% más. Si fuesen 3 capas, la siguiente sería 20% más y así sucesivamente. Para un buen mallado, se considera que este valor de stress factor tiene que variar de 1.1 a 1.25. Más de eso, menos de eso, los resultados van a ser no tan precisos en la simulación, ¿no? Entonces, como norma general, se usa bastante 1.2 y es lo que he colocado acá. En la parte inferior, ha dicho acá mallas que no van a tener esas capas, ¿no? Yo he seleccionado la cara 48-41 que corresponden a la cara de atmosphere, que es en la parte superior. ¿Para qué? Para que en esa zona no se malle, ¿no? Porque acá va a estar el medio ambiente, va a estar el aire, no va a haber flujo, entonces no tiene sentido que yo refine en esa parte de la pared, ¿correcto? Por eso lo he seleccionado ahí. Y el resto queda tal cual como lo hemos definido, ¿no? Acá lo voy a cerrar y ya tengo la malla creada. Ya tengo la malla creada. Perfecto, acá termina mi trabajo de Salomé, pero tengo que importar esta malla para trabajarla con OpenFOAM, ¿ok? Tengo que crearla para trabajar con OpenFOAM. Muy bien, ¿cómo hago eso? Seleccionas Mesh 1 y teniendo seleccionado Mesh 1, te diriges acá a File, vas a exportar y vas a seleccionar esta opción que dice UNV File, ¿ok? Ese es el formato que va a ser compatible porque yo lo puedo transformar en una malla que se puede usar para OpenFOAM, ¿no? Seleccionas UNV File en exportar y acá se va a abrir lo siguiente. Yo había hecho previamente la malla, entonces voy a colocar acá caída 2, ¿no? Estamos trabajando con caída 2, ¿ok? Listo, tengo caída 2, ideas file UNV, le das en guardar, ¿no? Le das en guardar y listo, ya tengo la malla. Acá también le voy a dar en guardar para guardar el procedimiento que hemos hecho. Voy a minimizar esto, voy a minimizar esto, minimizo esto, y acá, a ver un momento, y aquí tengo mis dos archivos, ¿ok? Tengo mis dos archivos. El primer archivo HDF es el primero que guardé, que acá está el procedimiento del mallado, este es el más importante, y este UNV viene a ser solo la malla nada más, la malla que vas a usar en OpenFOAM, ¿no? Si tú quieres hacer cualquier modificación, vas a abrir el HDF, acá haces cualquier modificación, añades puntos, añades geometría, aumentas la cantidad de malla, el refinamiento de las paredes con el HDF. Con el UNV no puedes editar nada, esto simplemente es para trabajarlo dentro de OpenFOAM, ¿ok? Muy bien, voy a abrir ahora el explorador de Windows, donde habíamos ingresado, que está acá, y de acá me voy a dirigir a la opción Home, ¿ok? Home, NSIB, en este caso NSIB es el nombre de mi máquina. Cuando tú instales OpenFOAM con el enlace que te pasé, tú vas acá a tener el nombre con el cual tú has creado, el nombre de tu máquina quizás, ingresas, nos vamos acá a OpenFOAM, NSIB también la versión 12, y me voy a la carpeta Run. Esta carpeta va a existir si tú has creado o has instalado correctamente OpenFOAM, ¿ok? Esto que está acá, estas carpetas son las que yo estaba utilizando. A ti te va a aparecer esto en blanco, ¿ok? Yo te voy a pasar a ti la plantilla se va a llamar caída, ¿no? En este caso voy a crear una copia y para evitar errores, al menos en esta simulación que voy a desarrollar yo, le voy a llamar caída 2, ¿no? Como le estoy llamando, ¿ok? Entonces yo te voy a pasar esta plantilla, tú la vas a pegar acá dentro de carpeta Run, que viene a ser tu carpeta de trabajo, y es en esta carpeta donde se van a desarrollar las simulaciones, ¿ok? Es en esta carpeta donde se van a desarrollar las simulaciones. Muy bien, esto viene a ser con respecto al explorador de Windows. Ahora también tengo acá el terminal, ¿no? Esto viene a ser el terminal que lo abres con Ubuntu. Con el terminal nos vamos a dirigir a esta ubicación de acá. Para dirigirte a esta ubicación, aquí en el prompt vas a colocar RUN, ¿ok? Colocas RUN, le das Enter y vas a estar en esta ubicación. Para ver el contenido de lo que está dentro de la carpeta run, le das ls, que viene del comando lista, list, ls, nada más en minúscula, le das enter y acá aparece caída, caída 2, incompresible BOF. Las mismas carpetas que están acá. Es decir, estás observando estas carpetas en el explorador de Windows y estás observando las mismas carpetas en el terminal. Es decir, el terminal es una forma de trabajar con el explorador de Windows. Yo trabajo con los dos, digamos, para no ver así ver qué cosas es lo que hago. Entonces te recomiendo también que trabajes con ambas carpetas a la vez, ¿no? Listo. Ahora, la simulación que vamos a desarrollar, la vamos a desarrollar en la carpeta caída 2. Para ingresar a esa carpeta,
acá en el explorador, simplemente haces doble clic y ya estás aquí adentro, ¿no? Todo esto viene con la plantilla. Tú no tienes que crear nada acá, no tienes que hacer ninguna modificación dentro de las carpetas o crear archivos. Esto ya te viene en la plantilla que te voy a dar, que voy a compartir con la coordinadora para que tú simplemente lo utilices. Lo que vas a hacer acá es dirigirte a esa carpeta. Para dirigirte a esa carpeta y entrar a la carpeta caída 2, vas a colocar CD. CD viene de las iniciales en inglés Change Directory o cambiar directorio. Y acá vas a ir con caída 2. ¿Ok? Seleccionas caída 2. Le das Enter y ya estás acá dentro de la carpeta caída 2. ¿Qué comando vas a usar para ver todos los archivos que están contenidos? Nuevamente ls, comando lista. Y acá aparecen todas las carpetas y archivos que ves acá en el terminal. ¿Ok? Ves en el terminal. Muy bien. Antes de eso, vamos a ver acá. Entonces, nosotros, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Muy bien, nosotros ya hicimos la geometría en Salomé, ya hicimos la malla. Ahora, ¿qué nos toca? La configuración en OpenFOAM. Estamos en esta parte del proceso, ¿ok? Estamos en esa parte del proceso. Muy bien, vamos a salir de esta carpeta y ya estamos aquí. Perfecto. Entonces, yo ya estoy en la carpeta caída 2. En esta carpeta caída 2, dentro del explorador, es donde tú vas a pegar la malla que trabajaste en Salomé. ¿Ok? Vamos acá. Aquí está. Esta malla, no el archivo HDF, ¿no? Eso guárdalo en otro sitio para que tengas ahí un respaldo. Simplemente seleccionas caída 2, el UNB, lo seleccionas, control C y acá control V. Lo copias. Ya está. Ya copié. Me acabo de acordar de algo, un tema que se nos pasó antes de seguir, aquí en Salomé, en la malla, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Me acabo de acordar de eso, ¿no? Cuando tú seleccionas Mesh 1, cuando seleccionas Mesh 1, haces clic acá en el triángulo para que se despliegue toda la parte de abajo, y acá aparece grupo de caras, ¿no? Groups of faces. Seleccionas acá, ¿no? Y en este caso, a ti solo te interesa Inlet, Outlet, Atmosphere y Walls, ¿no? Entonces, estas caras que están acá, de Face 1 a Face 12, no te interesa. Entonces, tú las seleccionas, le das Delete, y sin miedo, te vas a eliminar todo eso, le dices que sí, yes. Y solamente te quedas con Inlet, Outlet, Atmosphere. Este proceso se me pasó, es lo que teníamos que hacer antes de exportar la malla. Pero no hay problema, seleccionamos a modo de práctica nuevamente, seleccionamos nuevamente Mesh, ¿no? Te vas aquí a Files, repetimos el proceso, exportar, UNB, y lo voy a colocar con el mismo nombre para que simplemente se copie, se sobrescriba encima, ¿no? Le damos Save, sobreescribir, sí, ¿no? Sobreescribir, y perfecto, ya está, listo. Entonces, esta que 2 UNB no vale, es la que copié previamente, no vale. Y la que valdría es la que he copiado hace un momento, ¿no? A ver, vamos a mover esto acá. Listo, UNB. Aquí está. Ya está. Ahora he copiado la carpeta sin esas caras adicionales, ¿no? Solo me interesan las caras principales. Esta malla yo la voy a convertir ahora en una malla compatible por OpenFOAM. Porque esta malla UNB en este momento OpenFOAM no la va a reconocer. Y no la va a reconocer por el tipo de formato. Vamos a convertirla, ¿no? Y antes de convertirla, vamos a hacer un repaso rápidamente por todos los archivos que están acá, para qué sirve cada uno. Lo que está aquí en esta parte acá, estos archivos que estoy seleccionando, simplemente son archivos que no los vamos a usar directamente, son para ejecutar simulaciones por defecto y para limpiar la malla. Y las copias que tienen, acá dice copia identifier, ¿no? Todo eso es simplemente para que estos archivos Windows no los reconozca como virus, porque si no los tendría, lo va a reconocer como virus y probablemente lo elimine, ¿no? Entonces, para eso ya tiene estas carpetas de por sí el programa. Las más importantes son las carpetas 0, Constant y System. Toda simulación de OpenFOAM necesariamente tiene estas tres carpetas y con estas tres es como funciona. En 0 vas a definir tú las condiciones iniciales, por eso se llama 0. En Constant, aquí en Constant, están los datos de la simulación. Por ejemplo, ¿qué datos? G, esta carpeta, vamos a abrirla, viene a ser la gravedad, ¿no? La gravedad. Por ejemplo, acá tenemos la gravedad que está en el eje X. Acá el 0 representa, perdón, en el eje Z. Acá el 0 inicial representa, esto es como un vector, ¿no? 0 representa el eje X, el otro 0 el eje y este de acá representa el eje Z. Entonces, con signo negativo porque va hacia abajo, ¿no? Eso tú tienes que corroborar también, ¿dónde? En Salomé, ¿no? En Salomé, por ejemplo, voy a abrir acá. ¿En qué eje estaría la gravedad? ¿No? Acá está el eje Z, que es color azul, ¿no? Entonces, en ese sentido va la gravedad. Si tú lo dibujaste y el eje Y está donde va la gravedad, en ese caso, tú acá en este archivo cambiarías de la siguiente forma, ¿no? Sería así, ¿no? En este caso,
9.81 estaría en el eje Y. Pero como estamos trabajando en el eje Z, lo vamos a dejar como estaba. Listo. Es simplemente eso. Y lo que está acá son las unidades. No voy a entrar a detallar en esto, pero esto bien trabaja con sistema internacional, ¿no? Tú ya sabes que si las unidades en el sistema internacional para la gravedad, que es una aceleración, viene a ser metros sobre segundo al cuadrado. De ahí te voy a pasar un video para que entiendas cómo funcionan las unidades, para no dilatar más el tiempo y obtener los resultados prontamente, ¿ok? Acá no lo voy a guardar. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Nosotros tenemos, aparte de la gravedad, Momentum Transport. Momentum Transport viene a ser el modelo de turbulencia que vamos a utilizar. Toda simulación numérica o todo fluido que funciona, casi el 99.9% de los fluidos que funcionan en la vida real son turbulentos. Y tú para esto has aprendido en mecánica de fluidos cómo calcular el número de Reynolds, ¿no? Cuando el número de Reynolds para una tubería, por ejemplo, es mayor a 4200, ¿no? Entonces estamos hablando de flujo turbulento. En este caso, esa representación de flujo turbulento, tú no la vas a hacer, sino el programa automáticamente la va a hacer. Y en este caso está usando un modelo de turbulencia que viene a ser K omega SST. Esto no tienes que hacer nada, no tienes que modificar nada, solamente te lo digo como tema de cultura general, si quieres ponlo así, ¿no? Y acá se está activando los coeficientes y la turbulencia que vamos a utilizar. Entonces, toda simulación que tú hagas, sobre todo para temas hidráulicos, tiene que tener un modelo de turbulencia. ¿Este es el único modelo de turbulencia? No, existen varios modelos de turbulencia, pero este es el que yo recomiendo usar cuando hacemos simulaciones hidráulicas, K omega SST. ¿Ok? Es un tipo de simulación RAS. Eso viene a ser Momentum Transport. Luego tenemos Phase Properties. Vamos a abrir Phase Properties. Esto se abre simplemente con bloc de notas, ¿no? Entonces, ¿cuántas fases tenemos acá? Nosotros tenemos agua y aire. Claro, el agua va a ser el fluido que va a ingresar y el aire viene a ser el otro componente, el otro fluido que va a estar en contacto con el agua. Sigma, que aparece acá, viene a ser el coeficiente de la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial para el agua en contacto con el aire es 0.073 o 72.5 newton sobre metro, ¿no? En este caso están trabajando con 0.07. Si tú quieres ser bastante preciso, colocas el valor que corresponde ahí y este valor depende de la temperatura del agua, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando con 0.07. Recuerda, esto es tensión superficial. Tenemos dos fluidos que vienen a ser agua y aire. Luego, acá abajo tenemos propiedades físicas del aire. Vamos a abrir esto. Y acá que tenemos, el modelo de viscosidad es constante, o sea, la viscosidad no va a cambiar. Nu viene a ser la viscosidad cinemática, ¿ok? Nu viene a ser la viscosidad cinemática. En clase, de repente, tú por hacerlo apurado has puesto B cuando habías llevado mecánica de fluidos, pero en verdad no es B, es una letra griega que representa nu, ¿no? Y Rho viene a ser la densidad, que para el caso del aire es 1.2, 1.1, en este caso están considerando solamente el valor de 1. La unidad de viscosidad cinemática, metros cuadrados sobre segundo, y Rho, kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Eso es para el agua. Y acá también tenemos, perdón, para el aire, ¿no? Y acá también tenemos para el agua. Nu, la viscosidad cinemática para el agua, 1 por 10 a la menos 6, y Rho viene a ser la densidad. Estos valores tú los puedes cambiar si quieres ser más preciso, ¿no? Los puedes trabajar, pero en este caso los vamos a dejar por defecto y también para el trabajo que vas a desarrollar te recomiendo que los dejes por defecto. Eso viene a ser la carpeta constant. Luego tenemos la carpeta system. En la carpeta system también hay un montón de archivos, hay algunos que no vamos a utilizar de por sí y tenemos acá control dict. Este es el más importante quizás, ¿no? Control dict. En este control dict acá vas a definir un tiempo inicial y un tiempo final que va a durar tu simulación. Es decir, cuando ingrese el flujo de agua a la estructura sería el tiempo cero y cuando salga va a ser el tiempo en el cual se tiene que cumplir necesariamente ¿qué cosa? Continuidad. El flujo que entra es igual al flujo que sale, ¿no? Para ello, creo que 200 es mucho, ya tú lo puedes calcular después con las ecuaciones integrando, ¿no? Como te has aprendido en mecánica de fluidos, y acá vamos a colocarle 30 solamente, 30 segundos, ¿no? Entonces, tiempo inicial 0, tiempo final 30 segundos, y este delta del tiempo viene a ser el paso de tiempo. En este paso de tiempo es el tiempo en el cual el flujo va a estar ingresando y el tiempo en el cual la máquina va a estar haciendo los cálculos, ¿no? El tiempo inicial 0 segundos, el tiempo final 30 segundos y va a estar calculando cada 0.1 segundo. Ese viene a ser el delta de tiempo. Y acá hay demás factores que no vamos a ingresar. Otro importante, si vas a hacer un trabajo de tesis, un trabajo de investigación, viene a ser el número de Courant que está aquí abajo, ¿no? Número de Courant para simulaciones hidráulicas se puede considerar hasta el número 40, ¿no? Digamos que puede ser preciso, ¿no? Lo mejor es que sean números bajos, ya números por encima de 40, 100, 200 ya serían errores, ¿no? Entonces, eso también lo dejamos ahí. Bueno, acá voy a cerrar y guardar eso.
Y de acá no vamos a utilizar nada más, ¿no? El resto viene a ser temas numéricos que no competen a la explicación acá para la simulación. Y la carpeta cero, que son las condiciones iniciales, acá tenemos ¿qué cosa? Tenemos, por ejemplo, U, ¿no? En este caso, U representa la velocidad y acá en esta plantilla está configurada el caudal. Acá sí tienes que hacer una pequeña modificación. Lo primero que tienes que darte cuenta es en qué sentido, en qué eje está ingresando el flujo de agua. ¿Y dónde se fija eso? Aquí en esta parte superior donde dice Internal Field Uniform, ¿no? Acá tenemos 1, 0, 0. Eso significa que el vector está en el eje X. Vamos a revisar Salomé. Aquí lo tengo. Y sí, efectivamente, ¿no? El flujo va a entrar por el eje X positivo. Acá la flecha roja viene a ser el eje X. Eso significa que el flujo va a ingresar aquí. Si, por ejemplo, tú has construido y no está ingresando por ahí el flujo, sino está ingresando por el eje Y, que puede pasar, ya dependiendo de cómo lo construyas, entonces colocas así. Por ese lado, por ese vector, va a ingresar el flujo de agua, ¿no? En este caso, es correcto como lo estamos haciendo, viene a ser en el eje X. Luego, aquí en inlet, que es la condición de entrada que hemos definido en Salomé, y por eso te dije que coloques inlet, walls, atmosphere y outlet, porque la plantilla ya tiene estos nombres. Entonces la plantilla va a jalar automáticamente lo que creaste en Salomé para no hacer ningún cambio, ¿no? En este caso en inlet está definido el caudal. ¿Ok? Yo en este caso voy a trabajar con un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. En tu caso, acá vas a definir el caudal con el cual estás trabajando, ¿no? Y ese caudal, bueno, va a depender de tu cálculo, ¿no? ¿Qué valor es? Este caudal está en metros cúbicos por segundo. Entonces tú defines aquí el caudal. Luego, la presión manométrica en la atmósfera, bueno, acá están considerando en función de la velocidad, viene a ser cero, ¿no? En verdad, esto está en función de la velocidad, por eso es un vectorial, debería ser un escalar. Y en un LED, de la misma forma, ¿no? Presión manométrica tiene el valor de cero, ¿no? Eso es así, no vas a cambiar ahí nada, ¿no? Solamente vas a cambiar qué cosa? El caudal a la entrada, solamente eso. Cerramos. Acá le voy a dar guardar, no guardar, ¿ok? Para mantener lo mismo. Y después tenemos acá otros parámetros, NUT, que viene a ser la viscosidad cinemática turbulenta, K omega, esto de acá, que viene a ser las componentes de la turbulencia, que no vamos a adentrarnos, y esto viene a ser la presión, que tampoco vamos a modificar nada ahí, ¿ok? Entonces, simplemente para que te familiarices y conozcas cómo funciona esto. Zero Constant y System. Perfecto. Ahora, cerrando este paréntesis pequeño, regresamos acá a la caída 2 UNB, y en este caso de la caída 2 UNB, te he dicho que este formato de Maya no es compatible con OpenFOAM, lo tenemos que transformar. Y para eso vamos a usar el siguiente comando en el terminal. Vas a colocar ideas UNB, tu FOAM, y por favor, mira cómo estoy escribiendo, ¿no? La primera palabra ideas está todo en minúscula, la siguiente palabra que viene a ser UNB, la primera en mayúscula, tú que viene a ser la tercera palabra, la T en mayúscula, y finalmente FOAM, la cuarta palabra, la primera letra con mayúscula, ¿no? Ideas UNB to FOAM. Así lo tienes que escribir. Espacio, y acá en este espacio vas a colocar el nombre de la malla que has copiado acá, que has exportado de Salomé, que en este caso es caída 2.unb. ¿Ok? Entonces tiene que ser así. Un momento, vamos a quitar esto de acá. Tiene que ser así. ¿Ok? Y luego le das Enter. Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? A ver, no lo está reconociendo por algún motivo. Vamos a ver. Esto de acá está. Identifier, estas caídas que están acá, las voy a eliminar. ¿Sí? A ver, nuevamente vamos a buscar ideas UNB, tufoan, espacio, caída 2.unb. A ver, por algún motivo no me está reconociendo esta malla, es el nombre. Estoy en run, caída 1, correcto. Y si le cambio el nombre acá. Bueno, me está botando un error, no entiendo por qué. Qué raro, fallas técnicas.
A ver, voy a revisar bien esto y para no perdernos la ilación de lo que estamos haciendo, lo voy a hacer con la simulación que tenía previamente. Creo que es por la cantidad de archivos que tengo, ¿no? Previamente que he copiado. Creo que al momento de copiar caída, ¿no? En la plantilla, creo que por eso está ocurriendo ese error, ¿no? Voy a regresar a esta plantilla de acá, la previa, pero ya cuando les pase la plantilla va a estar todo correctamente, ¿ok? Vamos a regresar acá y acá voy a entrar a CD, caída, creo que es por eso. Caída 2, ¿ok? Estoy acá, ¿no? Estoy acá, listo. Ahora sí, voy a colocar acá ideas, tu ideas, UNB, tu FOAN, espacio, caída.unb. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué es el error, no? Creo que el error es porque yo copié esta carpeta de frente acá sin considerar los archivos que tenía internamente, ¿no? Porque acá se han creado archivos adicionales que no tenían razón de ser. En este caso, no. Está limpio todo esto, ¿no? Entonces, creo que por esa razón es. A ver, voy a intentar una nuevamente. Creo que entiendo por qué es el error. Vamos a ver. Lo importante es que acá cd caída 2. Listo. Acá voy a colocar unos comanditos acá, no se preocupen. Al clean, F5. Ok. No, eso no se limpia, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con el otro nada más. Ok. El proceso es el mismo. No se preocupen, jóvenes. Acá sería cd caída. Listo. ¿No? Entonces, muy bien. Creé la malla con este comando que está acá. Voy a regresar acá a la parte superior, que es ideas unb tufoan caída unb. Cuando tú colocas eso, respetando las mayúsculas y minúsculas que aparecen en este comando, espacio, el nombre de la malla que hemos traído de Salomé, con el formato, no te olvides del formato, va a aparecer el siguiente mensaje, ¿no? Con todo esto acá. Y acá, finalmente, te indica la información de las condiciones de frontera, así como también la cantidad de elementos que tiene en cada cara, ¿ok? Tiene todo esto. Cuando tú haces ese procedimiento, dentro de la carpeta constant, que está aquí, dentro de esta carpeta, se ha creado una nueva carpeta Polymesh. Esa carpeta Polymesh es la que es compatible con OpenFOAM, ¿ok? La carpeta Polymesh. Entonces, cuando tú colocas ese comando, se va a crear esta carpeta. Vamos a ingresar a esa carpeta, ingresamos, nos vamos aquí a Boundary, ingresamos a Boundary, blog de notas, y aquí en Boundary, blog de notas, vas a tener la siguiente información. Aparecen las 4 condiciones de frontera que creamos en Salomé, que están siendo reconocidas por la plantilla en este caso, y acá donde dice wall, en tipo dice patch, ¿no? Acá vamos a hacer un pequeño cambio. Vas a borrar patch y vas a poner wall, ¿ok? Vas a colocar wall. En este caso acá, bueno, es este acá, ¿no? Walls, ¿ok? Vas a colocar wall acá, ¿ok? Vas a colocar wall. Es el único cambio que vas a hacer. Luego vas a cerrar, vas a guardar y no vas a hacer ningún cambio más en la malla. Con eso, ya la malla ha sido creada y la malla está siendo reconocida por OpenFOAM. De acá, lo único que tienes que hacer es hacer el cálculo, ¿no? Vamos a regresar acá a nuestra plantilla. Muy bien, ya terminamos con ¿qué? Con la configuración. Ahora vamos a entrar a la parte de cálculo, ¿ok? En la configuración defines las condiciones de frontera, trabajas la malla, ¿no? La malla para que sea compatible con OpenFOAM y procedemos al tema del cálculo. En el tema del cálculo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a escribir el siguiente comando. Solamente vas a escribir vas a escribir FOAM run, ¿no? FOAM run, así, respetando las mayúsculas y minúsculas. Le das Enter y con eso comienza el cálculo de la máquina, ¿no? Con esto OpenFOAM está haciendo el cálculo correspondiente. Ahora, yo he puesto acá en el tiempo que se guarde cada, ¿a cuánto le pusimos acá en System, en Control Dict? Se va a guardar información. En este caso, en esta plantilla le he puesto cada 0.1 segundo, ¿no? Es lo que habíamos puesto. Acá está 200, lo habíamos puesto 30, bueno, 0.1 es el tiempo que se va a guardar. Entonces, la información va a aparecer acá, bueno, acá en este caso 0.5 porque vamos a regresar nuevamente acá. Ok, 0.1 es el delta de tiempo, pero acá en la parte, ¿dónde está? Acá, gray interval, o sea, la malla o el cálculo está haciendo cada 0.1 segundos, pero se está guardando información cada qué tiempo, cada 0.5 segundos. Entonces, la simulación OpenFOAM va a guardar información cada 0.5 segundos. Va a estar haciendo el cálculo de 0.1 en 0.1 y cuando llegue a 0.5 lo guarda. Luego sigue 0.6, 0.7 porque el delta es 0.1, llega a 1
lo guarda. 1.5 lo guarda. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo final, que en este caso es 200, que, bueno, previamente habíamos puesto 30, ¿no? Listo. Entonces está guardando acá la información. Y esta información es la que nosotros podemos visualizar dentro de ParaView, que viene a ser para observar los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuántos comandos hemos usado dentro del terminal? Solamente dos, ¿no? Uno es ideas URB to FOAN, para transformar la malla UNB a una malla compatible por OpenFOAM, y la segunda, FOAN Run. Solamente dos comandos para simplificar el trabajo de la simulación. ¿Ok? Muy bien. Si, por ejemplo, tú estás simulando, ¿no? Y de repente, no sé, estás compartiendo la máquina con un familiar o de repente tienes que hacer otro trabajo, para parar la simulación solamente tienes que presionar Control C. ¿Ok? Control C, con eso detienes la simulación. Voy a presionar acá F5 en el explorador para actualizar, ¿no? Ya está 1.5 y esto va a demorar un poquito más. Vamos a parar la simulación para ver estos resultados previos, ¿no? Con Control C. Selecciono aquí el terminal, presiono Control C, ¿ok? Paró con eso la simulación, perfecto. Ahí ha simulado hasta 1.5 segundos y ahora voy a ver el resultado hasta qué parte llegó. Para ver el resultado vas a colocar para FOAN, ¿ok? Para FOAN. Escribes eso, le das Enter y con ello se va a abrir ParaView. ParaView es otro programa aparte, te voy a pasar también enlace para que... No, esto ya lo he instalado con OpenFOAM, ¿no? Pero también hay una forma de poder trabajarlo de manera independiente. A ver esto acá, vamos a cerrar un momento. Nuevamente acá, ¿no? Para FOAM. ¿Sí? Le damos Enter. Y aquí voy a ajustarlo porque si esto lo maximizo, no me deja responder. Muy bien. Entonces, vamos a ver hasta 1.5 segundos hasta dónde ha llegado la simulación. Entonces, teniendo seleccionado aquí OpenFOAM, le damos en aplicar. Le damos en aplicar. Y acá aparece tu dominio computacional, el que hemos creado en Salomé. Si tú quieres visualizar la malla, lo puedes hacer. Acá donde dice Surface, cambias a Surface with Edges. Y con eso ves la malla que creaste en Salomé. También la puedes observar acá. ¿Ok? Muy bien, pero en este caso yo quiero ver los resultados previos, ¿no? Los resultados previos. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Acá voy a seleccionar donde estaba Surface y acá donde dice BTK, Block Colors, vamos a seleccionar Solid Color y le vamos a dar opacidad para ver el interior. Vamos aquí a la parte inferior, dice Opacity, vamos a bajar esto a 1.12, 13 y veo el interior. Ahora, para ver el flujo de agua, teniendo seleccionado caída OpenFOAM, te vas a filtros, te vas a Alphabetical y acá vas a seleccionar la opción de ISO volumen. Seleccionas ISO volumen, ¿no? Y en ISO volumen, ¿qué es lo que va a aparecer? Acá aparece alpha water, ¿no? Ahorita te explico qué cosa es alpha water. Acá dice valor mínimo y valor máximo. El alpha water viene a ser la cantidad de agua que hay dentro de este dominio computacional, ¿no? Y esos valores tienen que estar entre 0.5 y 1, ¿no? Vamos a ver esos valores y le vamos a aplicar. ¿Ok? Aquí está el flujo de agua, que es el flujo que está ingresando. Vamos a cambiar acá en isovolumen, dice solid color. Yo no quiero que esto sea solid color, sino yo quiero ver qué cosa, el caudal o la velocidad. En este caso selecciona azul, cambio el color. Ahora con ello se activa acá en la parte inferior estas opciones. Acá hay un preset, seleccionas el preset y acá vamos a elegir el color que queramos para nuestra simulación, ¿no? El más conocido, el más usado en las simulaciones es este acá, arcoiris uniforme, Rainbow Uniform, lo seleccionas, le das en aplicar y le hacen OK. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿En qué tiempo? Mira acá en el centro, en el tiempo 0. Vamos al tiempo 0.5. El flujo de agua se movió hasta acá. Vamos al siguiente tiempo, que viene a ser un segundo. El flujo de agua avanzó hasta aquí. El siguiente tiempo, que viene a ser 1.5, el flujo de agua avanzó hasta aquí. ¿Ok? Esto lo vamos a mejorar presionando acá para tener, ahí está, se ve mejor la distribución de velocidades, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto viene a ser perdón, vamos a corregir esto. ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser el flujo de agua. Pero si te das cuenta, acá a la entrada pareciera que faltase agua, ¿no? Parece que está vacío esta parte de acá. Entonces, para poder corregir eso, vamos a ver acá. Aquí está, ¿no? Para verlo mejor, ¿ok? Acá para rotar, solamente con el botón izquierdo del mouse, se le presionas y rotas nomás, ¿no? Entonces, acá pareciera
que hay un error de simulación. Pero en verdad este no es un error de simulación, sino un tema de visualización. Es porque definimos como valor máximo 1. Para que omitir esos errores de visualización, colocamos 1.2 y ya está, ¿no? Con eso lo mejoramos. Y con eso estamos viendo cómo está funcionando hasta ese punto el líquido, ¿no? El líquido. Tú le das play nuevamente y va a avanzar hasta ahí, ¿no? De ahí podemos sacar un video, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer la simulación para que este flujo de agua pase, tenga la caída y llegue finalmente a la salida. El flujo que entra acá, que yo había colocado 4 metros por segundo, tiene que ser igual acá, ¿no? Para que se cumpla continuidad. Muy bien, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ahora, si te das cuenta, la simulación en este caso está tardando. Hemos hecho poco tiempo, pero en ese poco tiempo solamente ha simulado hasta 1.5 segundos. Hay una forma de acelerar la simulación para aprovechar nuestro poder computacional. Para eso, te tengo que enseñar las características de la máquina que estoy usando en este caso, ¿no? Para que tú veas, puedes hacer lo mismo también. Haces clic derecho sobre la barra de tareas y te vas acá donde dice administrador de tareas a esa opción, ¿no? Con ello aparece esta ventanita, administrador de tareas. Aquí están los software que estás usando. Te vas a la pestaña de rendimiento y en la pestaña de rendimiento posiblemente tú veas esto acá, ¿no? El CPU. En el CPU tú vas a ver cuál es el CPU que tiene tu máquina, tu laptop, ¿no? Y te va a aparecer también acá el número de núcleos. Acá también yo tengo la cantidad de núcleos. En este caso tengo 16 núcleos y 32 procesadores lógicos, ¿no? Para la simulación es necesario utilizar los núcleos físicos, que en este caso solamente son 16. Para que tú veas acá, cambias el gráfico a procesadores lógicos, ¿no? En este caso tengo 16. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque voy a utilizar 16 núcleos para acelerar la simulación y que esto termine más rápido. De repente en tu máquina tienes 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, entonces tú la cantidad de núcleos que tienes lo vas a configurar para acelerar la simulación. Cuando yo no coloco o no habilito esta opción, no lo configura acá dentro de OpenFOAM, la máquina automáticamente está corriendo con un núcleo, ¿no? Y mira, lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá el porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de uso de mi CPU en este momento es de 7%. Es de 7%. Eso significa que ese 7 o 9% que está variando depende más que nada de qué? Depende de la aplicación que estoy usando para hacer este video, depende de los programas que tengo abierto y depende del sistema operativo. Por eso tiene ese porcentaje, ¿no? Si yo comienzo a simular, vamos a colocar nuevamente acá Foam Run, ¿ok? Foam Run, le damos Enter. Perdón, para ello tengo que, ¿dónde está? A ver, vamos a minimizar esto. Le puse con N, ¿no? Miren, acá apareció un error porque le puse Foam con N, tiene que ser con M, ¿no? Foam Run. Damos Enter, ¿no? Mira el porcentaje, ¿no? Que estaba entre 5 a 9 y ahora está aumentando de 10, 12 más o menos, ¿no? En este caso solamente está usando un núcleo del procesador, ¿no? Un núcleo del procesador. Obviamente, si hago eso, la simulación, y de repente tu caída es un poco más extensa, has refinado más la malla, esto va a tardar más, ¿no? Y es por eso que les comentaba al inicio que para hacer CFD necesitas tener un buen piloto, haciendo la referencia con Fórmula 1, y también una buena máquina, un buen equipo, ¿no? Entonces, si la máquina no es tan buena, no es quiere decir que el resultado sea malo, sino que te va a tomar más tiempo hacerlo, ¿ok? Te va a tomar más tiempo hacerlo. Vamos a parar la simulación, control C. Listo, vamos a parar la simulación. En este caso, yo los 2 segundos. Voy a limpiar esta información que se ha obtenido, la voy a eliminar nomás, la selecciono acá, selecciono los tiempos que se han creado y voy a presionar Delete, ¿no? En la teclado Delete y lo borro, ¿ok? Presiono F5 para actualizar y ya lo borré. Este post-processing también lo voy a eliminar, es la carpeta que se creó con la simulación. Sin miedo, F5 para actualizar y me voy a dirigir aquí a la carpeta System. Dentro de la carpeta System hay un archivo que se llama Decompose Pardic, ¿no? Eso te lo voy a pasar también en la plantilla. Vamos a abrir Decompose Pardic, ¿ok? Y acá es donde vas a configurar tú o vas a habilitar o deshabilitar los núcleos de tu computadora. Acá dice número de subdominios. ¿Qué es lo que va a hacer OpenFOAM cuando tú configures esto? Por ejemplo, yo en mi caso, acabas de ver que tengo 16 núcleos en mi computadora. Entonces, yo acá voy a dividir mi dominio computacional en 16 partes. Coloco acá 16. Si tú, por ejemplo, tuvieses 8, 4, entonces tú colocas acá 8 y 4 núcleos, ¿ok? Lo colocas y eso es lo que tiene tu computadora. Y la máquina lo que va a hacer es va a dividir tu dominio computacional, o sea, la estructura de la caída en 8 partes iguales, ¿no?
¿Cómo lo hace? Según esta distribución de PT Scotch, ¿ok? Ese es todo un tema netamente numérico, después se van a enlazar, ¿no? Que tiene que ver con la performance de la computadora, ¿ok? Muy bien. Y acá en esta parte, en la parte de abajo, significa el número de n, la cantidad de volúmenes que va a tener en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Importante, si yo estoy colocando acá 8, significa que estoy configurando acá, perdón, estoy configurando acá 16 subdominios, estoy colocando acá en X va a haber 8 elementos, en Y van a haber 2 elementos y en Z 1. Cuando tú multiplicas estos valores, 8 por 2 por 1, te tiene que dar igual 16, ¿no? 8 por 2, 16, por 1, 16. Vamos a ver en el ejemplo, si tú en tu máquina tienes 8 núcleos. Tú tienes 8 núcleos, entonces la multiplicación de esto acá te tiene que dar 8. ¿Cómo sería, por ejemplo? Podría ser acá 2 y acá 2, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, tienes la misma cantidad de núcleos. Otra forma podría ser acá colocar 4 y acá 1. 4 por 2, 8, por 1 sigue siendo 8. Entonces, ¿por qué? Porque esto de acá representa, como te digo, la cantidad de elementos del dominio computacional. 4 elementos en este caso en el eje X, 2 elementos en el eje Y y un elemento en el eje Z, ¿no? Entonces, yo en mi caso voy a usar todos los núcleos que tiene mi computadora. Recuerda, núcleos físicos, ¿no? Acá es 8 y 2, 1. 8 por 2, 16, por 1 sigue siendo 16, ¿ok? Es lo que tú tienes que hacer. Si tú tuvieras 4 núcleos, puedes hacer 2, 2, 1. Si tuvieras 2 núcleos, 2, 1, 1. ¿Ok? Más o menos para que tengas referencia. Perfecto. Vamos a cerrar ese archivo. Le doy acá en guardar, ¿no? Guardar. Voy a regresar aquí al explorador de Windows. Acá estoy en caída. Y lo siguiente que tienes que hacer es descomponer tu dominio computacional en esos subdominios, ¿no? Y para ello usas decompose par, ¿no? Este comando de acá. Con eso, ese archivo de compose que hemos visto va a dividir el dominio computacional que tú tienes en 16 partes en este caso. Lo seleccionas, ¿no? Presionas acá F5 y ya lo dividió tu dominio computacional en 16 partes. Profesor, pero acá dice 15. Sí, pero considera el 0 que está acá, ¿no? Este 0 también se cuenta. Entonces, en total tiene 16 partes. Ahora, vamos a colocar el siguiente comando para sacar toda la potencia de nuestra computadora, ¿no? ¿Cuál es el comando? El comando viene a ser mpi run, espacio, guión. Acá colocamos np de número de procesadores, en este caso 16. Si tú estás usando 8, colocas 8. Si usas 4, colocas 4. Acá vamos a colocar el comando que es para hacer la simulación, que viene a ser run, espacio, guión, paralelo. Esto viene a ser una simulación en paralelo. ¿Ok? Esto viene a ser una simulación en paralelo. Entonces, MPI, espacio, NP, number of processors, número de procesadores 16, run y paralelo, ¿no? Simulación en paralelo. Con ello, esos tiempos que hemos creado van a aparecer dentro de estos subdominios que acabamos de crear dentro de OpenFOAM, ¿no? Le vamos a dar Enter y vamos a regresar acá y mira, ¿no? Con un procesador estaba en 12, 11, ahora está en 64, 65. ¿Por qué no llega al 100%? Porque recuerda, estoy usando los núcleos físicos. Esta computadora tiene procesadores lógicos 32. Pero como te digo, para la simulación no se utilizan los procesadores lógicos, se utilizan los núcleos físicos, ¿no? La velocidad ha aumentado increíblemente y es por eso, o ahí radica el poder computacional. Mientras tengas una máquina más potente, la simulación va a ser mucho más rápida, ¿no? Vamos a ingresar acá, ¿no? Esto está yendo mucho más rápido, ¿ok? Entonces, simplemente toca esperar hasta tener resultados donde se cumpla la continuidad. Ahora, para tú ver estos resultados que se están mostrando acá, puedes seleccionar aquí en la barra de desplazamiento, pisas ahí con el mouse, lo seleccionas, y acá, por ejemplo, te das cuenta, acá en la parte central, por ejemplo, dice Zoom Inlet, Zoom Outlet. ¿Ok? Zoom Inlet viene a ser el caudal que está ingresando que dice -4. No lo puedo ahorita seleccionar con el mouse porque estoy presionando la barra de desplazamiento, ¿no? Pero fíjate ahí, por favor, en la parte central del terminal. Dice Zoom Inlet, viene a ser -4 por la dirección que está entrando el flujo, que viene a ser 4 metros cúbicos por segundo. Y en outlet dice 1.62 por 10 a la -6. Eso viene a ser prácticamente cero. O sea, en ese tiempo, que viene a ser 2 segundos, creo que estamos, todavía no está saliendo el flujo por la salida. Entonces, ¿cuándo se detiene la simulación o cuando la simulación ya finalizó? La simulación finaliza cuando el caudal que entra es igual al caudal que sale. En Atmosphere, date cuenta ahí abajo, Zoom Atmosphere, dice 2.15 por 10 a la -5. Ese valor siempre va a estar cercano a cero, porque por la parte superior no va a salir agua, ¿no? Si en Atmosphere
tú ves que está saliendo un flujo, o sea, aparece 0.11, entonces eso significa que está habiendo un rebose, ¿no? El diseño que has hecho no es el correcto, por ahí está saliendo agua, tienes que elevar la pared de los muros del canal, ¿ok? Lo suelto y eso sigue continuando acá, ¿no? Muy bien, vamos a ingresar acá a cualquier procesador, ¿no? Cualquier división, está en el tiempo 4 segundos ya, ¿ok? Y eso sigue corriendo. Muy jóvenes, vamos a esperar acá un tiempo más prudencial para ver hasta dónde llegamos. Mientras tanto, ¿les parece un pequeño break de unos 5 minutos para que tomen un poco de agua, vayan a los servicios y continuamos después de esos 5 minutos? ¿Ok? Acá también, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si la tienen en ese tiempo, por favor, me la pueden hacer tanto por el audio o por el chat para poder absolverla.
Bueno, jóvenes, continuamos ya para finalizar con la última parte del proceso de la simulación. Esto sigue corriendo, el CPU está en 68%. Cuando ustedes hagan este proceso dentro de sus máquinas, también es posible que el ventilador que tengan, que viene por instalado en su laptop o computadora, va a comenzar a acelerar, ¿no?, los RPMs que tiene. Eso es normal, no se preocupen, ¿no? Si su laptop o computadora no tiene ninguna falla, simplemente va a tener un mayor flujo de aire para que salga todo el calor, ¿no? Ese calor es necesario evacuarlo para que no se sobrecalienten los componentes que tiene la computadora, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver hasta qué tiempo hemos llegado en este momento. Vamos a presionar F5 para actualizar y estamos en el tiempo 36, ¿no? 36, ok. Entonces yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la memoria RAM también está alcanzando los 34 gigas, ¿no? Si tú tienes una memoria de 8 o 16 gigas, no va a llegar a este valor de acá. Generalmente la memoria RAM se expande cuando tiene espacio libre, pero si es que eso llegara a pasar, simplemente la malla la reduces, ¿no? La malla la reduces como vimos en el proceso de Salomé. Yo voy a considerar en este caso un tamaño de elemento de 0.2, tú consideras 0.25 quizás, ¿no? Ok, vamos a detener la simulación, a ver el tiempo. Acá siempre para actualizar presionamos F5 y estamos en el tiempo 39.5, ¿no? A ver que vamos a 40 y lo detenemos. Ya está, 40. Entonces acá seleccionas y para detener la simulación recuerda Control C. Listo, se detuvo la simulación, ¿no? Voy a retroceder acá. Ahora, acá el procesador, vamos a ver, ¿no? De que estaba en 66, 65%, ya descendió a 5%, ¿ok? Ya paró el trabajo. Con eso el ventilador también descansa. eh, ya los RPMs del ventilador disminuyen. Un tema importante, jóvenes, es que para hacer simulaciones de cualquier tipo, lo más importante es el CPU, no tanto el GPU, ¿no? Si quieres comprarte una computadora con un GPU bastante potente, más que nada es GPU para gaming, ¿no? Gaming. Hay algunos programas también que usan GPU, por ejemplo, temas de render. No sé si ustedes en Revit les han enseñado a hacer renderizados, renders. En ese caso sí puedes necesitar GPU, ¿no? Pero para simulación netamente de cualquier tipo de software, la mayoría de software, principalmente, ¿ok? Listo. Claro, todos, me imagino que sí, ¿no? Todos son gamers acá, ¿no? Claro. Muy bien, perfecto. Vamos a minimizar la pantalla y acá lo que vamos a hacer ahora es juntar toda la información. En este caso, ¿no? Habíamos dividido nosotros nuestros dominios en 16 partes. Entonces, cada parte está dentro acá y cada procesador tiene información del dominio de ese tiempo computacional que le corresponde. ¿Okay? Ustedes entran a cualquier procesor y van a tener información. De por sí, esto acá OpenFOAM o ParaView no lo va a reconocer, tenemos que juntarlo todo nuevamente, ¿no? Usamos Decompose Par para destruirlo o dividirlo. Vamos ahora a usar Recompose Par. A ver, el tiempo de simulación, ¿de qué depende? ¿Cuánto tiempo debe tener la simulación? Perdón, acá hay preguntas. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Acá, el tiempo de la simulación, ¿de qué depende? ¿O cuánto tiempo debe tener la simulación como mínimo? Ya, muy buen punto importante. Muy punto importante. De acá se van a fijar, en esta zona acá, lo estoy marcando acá sombreando, de esta zona. Eh, Ustedes saben por continuidad mecánica de fluidos que el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale, ¿no? Acá está entrando 4 y está saliendo 4. Entonces, cuando eso llegue ahí, o puede llegar a 3.96, 3.90 si quieren, ¿no? Ya podemos detener la simulación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acá a la parte superior, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, acá ya había llegado 3.99, ¿no? Acá ya no puedo subir más, ¿ok? Entonces, ahí tienen que llegar ahí, que se cumpla continuidad. Cuando se cumple continuidad, ahí detiene la simulación, ¿no? Control C y ya se detiene la simulación. ¿Ok? ¿Con eso respondí tu consulta o es otra más? Ok, perfecto, ¿no? Entonces siempre que se cumpla continuidad. Ahora, importante, Roy, y también tus compañeros que tengan una duda similar, ¿no? De repente, por la máquina que ustedes tengan, no sé qué características tiene, pero de repente esto puede tardar más, ¿no? Si es que tarda mucho, tarda demasiado, yo te sugiero que hagas hasta donde llegó y le expliques eso al profesor, porque yo no creo que tu profesor o profesora los jale por un tema de hardware, ¿no? No tendría nada que ver. Lo más importante aquí en el trabajo es primero que ustedes conozcan la herramienta, lo hayan hecho y muestren el resultado y en base al resultado que han obtenido, muestren eso que les ha salido solamente, ¿no? No les van a jalar por temas de hardware, no, no, no,
no es el objetivo del curso, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos. Ya les había dicho que nosotros hemos dividido acá nuestra volumen computacional en 16 partes. Ahora lo tenemos que reconstruir, ¿no? Para reconstruirlo usamos reconstruct par también, ¿no? Por favor, observa cómo están las mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Cuando tú haces esto, todos estos tiempos que están dentro de los procesadores se van a juntar y se van a unir, se van a fusionar y van a aparecer en esta carpeta acá, en la carpeta caída. En la carpeta caída solamente tengo el tiempo inicial que viene a ser 0, ¿no? Cuando coloco este comando, le doy Enter, van a aparecer todo eso ahí. Entonces, reconstruct par, Enter. Ahí se está reconstruyendo toda la malla, todos los tiempos, todos los resultados. Terminó. Acá en el explorador presiono F5 y ya todo el tiempo que está en cada procesador ahora aparece acá, hasta el tiempo 40.5. Ahora sí, ya paso a la siguiente parte del proceso, ¿no? Vamos a ir acá. Listo. ¿Dónde estaba? Estaba en cálculo, ya terminó el cálculo, ahora me voy a los resultados. ¿Y dónde veo los resultados? En ParaView, ¿ok? Estamos ya en la quinta parte del proceso. Muy bien. Ahora acá colocamos para FOAM, le damos Enter, y con eso va a abrir ParaView, como lo habíamos visto anteriormente. Ok, se abre en el otro monitor, voy a jalarlo acá para que se observe. Ok, y lo primero que tienes que hacer acá es, habiendo seleccionado caída OpenFOAM, le damos en aplicar, y acá aparece el dominio computacional. Vamos a darle aquí en Solid Color, le vamos a dar opacidad para poder ver el interior. Acá en la parte inferior dice Opacity. Vamos a descender esto a 0.16. Perdón, con eso vemos el interior. Y ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Era filtros, alphabetical, y nos vamos a ISO volumen, ¿no? ISO volumen. Acá, el ISO volumen, esta parte acá vamos a subir, tenía que ser entre 0.5 y acá 1.2 para evitar errores de visualización. Le damos en aplicar, ¿ok? Acá está el flujo entrando. En este caso quiero ver el U, ¿no? Que en este caso viene a ser la velocidad. Vamos a colocar acá, perfecto. Una mejor vista. Ahí, ¿no? Ahí. Ahora, acá teniendo seleccionado ISO volumen, me voy a la parte final donde dice preset, lo selecciono, voy a cambiar esto a Rainbow Uniform, le doy a aplicar, cerrar, y esto viene a ser la barra de colores que va a representar esa velocidad, ¿no? Esto yo lo puedo mover a placer, ¿no? Puedo ponerlo acá arriba, automáticamente cambia la posición, ¿no? Lo voy a colocar acá arriba para que se vea mejor. Esto también acá lo puedes agrandar si quieres tener una mejor visualización de la escala de las velocidades. Perfecto. Y acá en el tiempo, ¿no? Aparecen todos los tiempos que hemos simulado. Si tú quieres ver el video de cómo funciona esto, simplemente le das aquí en play. Le damos play y ahí está apareciendo la caída, ¿no? En este caso el flujo se está pegando a la pared de la caída, ¿ok? De repente es por el caudal que le hemos dado 4, ¿no? Quizás un caudal mayor, pero ya eso tú lo ves en tu diseño. Ahora, observa los colores acá, ¿no? Ahí con eso terminó, tiempo 40.5. El color acá parece que fuese una sola velocidad, ¿no? Que fuese 1.6, ¿no? Eso no es así. Para corregir esta escala de colores, acá mismo, al costado del preset, aparece esta primera opción que dice rescalar según datos, rango de datos, ¿no? El rango de datos es lo que aparece acá. Esto acá viene a ser el rango de datos, lo que está en la parte superior. Lo seleccionas y ahora sí aparecen los valores correctos, ¿no? Entonces la velocidad varía de 0 a 7.5, ¿ok? De 0 a 7.5. Vamos a ver nuevamente la simulación. Entonces eso viene a ser el comportamiento, ¿no? Ahí sí el flujo que entra es igual al flujo que sale, pero mira, por ejemplo, acá el tirante nosotros le pusimos 1.2 y acá el tirante es menor, ¿no? Entonces tiene que disminuirse acá la entrada, ¿ok? Tiene que disminuir la entrada. Y bueno, eso sería. Ahora, muy bien, ya tenemos el resultado, ¿no? Ya tenemos el resultado. Esto viene a ser, voy a mover esto acá. ¿Qué cosa viene ahora? La parte más importante, la parte por la cual tus padres se están matando para que tú estudies en la universidad, que viene a ser el análisis, ¿no? El análisis es lo que determina la ingeniería. La geometría, la malla, la configuración, el cálculo, los resultados, es cuestión de práctica. La configuración tiene un poco de teoría también, pero acá en el análisis es donde entras a tallar tú. Como estudiante de ingeniería o futuro profesional de ingeniería, vas a hacer tu análisis, ¿no? ¿Y este análisis en qué lo vas a basar? En todo lo que has aprendido. Ya esa cuestión teórica
la consultas con tu profesor de teoría o tu profesor de práctica. Sin embargo, te voy a enseñar acá cómo sacar algunos datos importantes para que tú los tengas en consideración, para que los muestres en tu cálculo, en tu Excel, en tu MATLAB, Python, lo que el profesor te haya pedido que entregues. ¿Ok? Muy bien, vamos acá a la zona de salida. A la zona de salida. Lo primero que quiero que observes, mecánica de fluidos, la velocidad en las paredes, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Por eso acá aparece en color azul, cero, ¿no? Todas las velocidades de las paredes es cero. Eso se cumple en la simulación, se cumple en la teoría, se cumple en la realidad, es correcto, ¿no? Y la distribución de velocidades, en este caso, nosotros hemos considerado acá solamente dos elementos de malla hemos refinado, pero en verdad se debería refinar más, ¿no? No lo estamos haciendo porque obviamente eso tomaría mucho más tiempo y el cálculo, el costo computacional sería mayor. Entonces, es importante, y eso quiero hacer acá la aclaración y quiero marcarlo, por favor, es importante que tú cuando desarrolles una simulación, si lo vas a hacer para una tesis, o para un artículo, para lo que fuese, que tienes que considerar una refinación mayor, ¿no? Mayor. Y acá esa refinación se basa en la ley de la pared y hay un término que se llama Y+, ¿no? Que tienes que refinar correctamente. Si eso no está correctamente definido, la distribución de velocidades no va a ser la precisa, inclusive puede ser incorrecta. En este caso, en esta simulación que hemos hecho, no lo hemos considerado por el costo computacional. No es el objetivo eso del trabajo en esta parte del curso, ¿no? Eso ya lo vemos en hidráulica computacional, si es que lo piensas llevar. En este caso, solamente analizar, digamos, los parámetros más importantes, pero tienes que tener en consideración eso, por favor. Lo siguiente que tienes que tener en consideración es la malla, ¿no? A pesar de que hemos tenido una malla de 0.20, acá, si nos acercamos, hacemos zoom, ¿no? Se observa todavía estos rastros de la malla, ¿no? Estos rastros. Acá voy a colocar Surface with Edges, entonces acá se observa el mallado, ¿no? Ese mallado tiene que refinarse aún más. Este mallado todavía es un poco burdo, ¿no? Y para eso tengo que validarlo. Ahora, viene la parte de la explicación de la validación. El hecho de que tú hagas una simulación no significa, hablando ya académicamente, no significa que sea correcta. Para que tu simulación sea correcta, necesariamente tiene que estar validada. ¿Y cómo lo validas? Lo validas mediante un experimento. Puede ser mediante laboratorio, o un caso real que hayas hecho, o una investigación de un artículo científico en el cual han hecho experimentación. Colocando los datos que ha colocado en ese experimento, tú los pones en la simulación y si se acercan bastante, con un porcentaje de error bastante aceptable, que puede ser entre 5%, alrededor de ese valor, entonces ya podemos decir que el modelo está validado. Si es que hay un error mayor al 5%, habría que calibrar la simulación para que esté en ese margen de error, ¿no? Inclusive hasta 10% hay algunos casos que se puede considerar error de tipo numérico, pero ya más de eso, ya digamos que el modelo no estaría validado, ¿no? Habría que ver de qué forma lo mejoramos o de repente nos hemos equivocado en algo en la simulación. Entonces, para poder tener mayor precisión, tengo que refinar necesariamente la malla y tengo que considerar acá el refinamiento en la pared que les comento, acá la refinación de la malla, análisis de sensibilidad, otras cosas más, ¿no? De por sí el resultado no significa que sea el correcto. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, acá voy a cambiar esta visualización acá. Lo siguiente que tienes que saber, vamos a ver acá, es acá el tema de la entrada, ¿ok? Tema de la entrada. Obviamente un flujo en la vida real no va a funcionar así, ¿no? No va a comenzar acá a una altura y va a bajar así. Se supone que el tirante tiene que tener acá en esta parte de la entrada más o menos esta altura de aquí, ¿no? Eso es porque yo le puse acá un valor aleatorio. Si tú quisieras optimizar esta simulación, ¿qué es lo que harías? Tendrías el tirante acá, irías a la parte de la geometría y colocarías el tirante cercano acá, ¿no? Que corresponde. Entonces ahí ya tendría más sentido la simulación. Este lomo que aparece acá no es algo usual, ¿no? No es algo usual. Entonces acá es una cuestión que podemos optimizar, ¿no? Lo otro, para el tema de la caída también, ¿no? Es que acá el flujo se está pegando, ¿no? La napa, ¿no? No hay, ¿no? Generalmente en obra lo que se hace es que se colocan acá tubos aereadores con la finalidad de que exista presión manométrica cero, con la finalidad de que esto se despegue, ¿no? Eso también se podría arreglar acá o solucionar. ¿De qué manera? Aumentando el caudal quizás, ¿no? Aumentando el caudal de repente va a tener mayor fuerza, o bueno, va a tener mayor fuerza y se va a despegar de aquí, ¿no? Pero eso ya lo ves tú con tu profesor y en los cálculos que has hecho para la caída, ¿ok? Ya eso tú lo analizas correctamente. Acá también vemos que, por ejemplo, en esta zona, y esto tiene que ver la hidráulica, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos ecuaciones que nos han enseñado en clase que hemos visto, cuando aplicamos los tirantes, ¿no? El tirante es un tirante promedio, ¿no? Pero acá si tú observas que es el comportamiento que tendría el flujo, que en los lados
el nivel del agua se pega más, ¿no? Entonces acá el tirante no es uno solo, no es uniforme, hay una variación acá, y eso ya es por el comportamiento del flujo, ¿no? En esta parte de acá también, ¿no? En esta zona donde ya el flujo se está estabilizando, ahí sacas el tirante promedio, ¿no? Y lo analizas según los datos. Ahora, para saber, por ejemplo, cuál es el tirante a la salida, ¿qué es lo que hacemos, no? El tirante a la salida, vamos a acercarnos acá, ya que esto es jugar con el mouse nomás, como cualquier programa de CAT. Entonces, el tirante a la salida, para hacer eso, tú vas acá a esta opción, que tiene un punto con un signo de interrogación, lo presionas, le das OK acá, y en este caso, ¿no? Acá va a marcarte los puntos de la malla. Tú dejas acá y ahí te marca las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, está en el X31, en 0.2 y en -2 en Z, ¿no? Yo acá me interesa el Z para el tirante, ¿no? Porque le hemos dado una profundidad de -2. Te vas acá a la parte superior, o acá en este lado, por ejemplo, acá, y el tirante ya está en menos 1.71, ¿no? Menos 1.71 en Z. Ok. Para marcar eso y no te olvides, te vas a esta opción que dice acá regla, ruler, lo marcas y acá en la parte inferior aparece point 1 y point 2. Acá vas a colocar los puntos que te aparecen acá. Por ejemplo, este punto, ¿qué punto es? Es 31, 0, menos 2. Entonces acá marcas 31, 0, menos 2. ¿Ok? Y el otro punto, ¿cuál viene a ser? El que está acá. 31, 0, menos 1.71, ¿no? Entonces sería 31, 0, menos 1.71. Y le das a aplicar. ¿Ok? Aplicar y listo. Acá tienes el tirante de 0.29. ¿Ok? Ese es el tirante en este lado acá. Pero de repente quieres sacar el tirante acá, porque el tirante en esta vista tridimensional no es la misma, ¿no? Es diferente. Entonces lo puedes sacar acá también bajo el mismo concepto, ¿no? A ver, lo vamos a hacer a modo de práctica. Nuevamente, acá teniendo seleccionado ese volumen, colocas ruler y nos vamos acá, ¿no? Vamos a este punto acá, sería 31, 1 menos 2, ¿no? Entonces acá tenemos 31, 1 menos 2. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente punto, que sería por acá más o menos. Sería 31, 0.9, prácticamente 1, ¿no? 31, 1 menos 1.67. 31, 1 menos 1.67. Y le damos a aplicar. En este caso acá el tirante es 0.33. Importante, ¿no? En la hidráulica nosotros cuando analizamos teóricamente calculamos solamente un tirante que vendría a ser como un tirante promedio, ¿no? En verdad es un tirante unidimensional, ni siquiera promedio. Pero en la vida real ya el tirante va a cambiar, eso va a depender cómo se está comportando el fluido, ¿no? Pero de 0.29 a 0.33, digamos, no hay mucha variación, ¿no? Son 4 centímetros. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta también cuando hagas simulaciones, ¿ok? Los tirantes, hay ligera variación por la posición donde se encuentren. De esta forma, puedes sacar los tirantes también a aguas arriba, aguas abajo, etc, etc. Ahora, si quieres determinar, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad ahí a la salida, vamos a seguir trabajando con la salida. Voy a darle escape para deseleccionar esta opción y voy a crear un plano acá, pegadito a la salida, ¿no? ¿Cómo creo un plano acá? Selecciono esta opción de acá, que dice Slice, lo seleccionas, ¿no? Pero acá había creado en Ruler, ¿no? Voy a eliminarlo. Selecciona isovolumen, por favor, primero. Isovolumen, luego le das en Slice, y acá aparece un prisma, un paralelepípedo de color blanco, y acá aparece un cuadrado en color rojo. Ese cuadrado en color rojo representa el plano de corte. Tú lo seleccionas, se pinta de verde, y con el mouse lo vas a arrastrar hasta la parte final, casi final ahí, ¿no? Antes que salga, más o menos ahí. De este punto, perdón, de este corte plano hasta el final, prácticamente no hay ninguna diferencia, es casi igual, ¿no? Una vez que lo ubicas ahí manualmente, o también lo puedes ubicar acá con esta coordenada, la parte final es 31, en este caso está en 31.95, le das a aplicar y con eso vas a obtener esta cara de aquí, ¿no? A ver, para no, listo, esta cara acá, voy a seleccionar isovolumen, para que no me moleste el plano, me acerco y acá tengo el corte solamente de esa sección a la salida. Entonces acá puedes apreciar cuál es la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima es 7.5 más o menos y se observa la distribución de velocidades, ¿no? Va cambiando a medida que me voy acercando a la pared, donde se va acercando al valor de 0, donde es exactamente en la pared. Ahora, en este caso yo voy a seleccionar Slice 1, ¿ok? Me voy a filtros y me voy aquí a donde dice Integrate Variables, ¿no? Variables, integración de variables. Lo seleccionas, le das en aplicar y va a aparecer esta tablita que está aquí. De esa tablita, donde dice atributos, dice Point Data, tú vas a seleccionar, en este caso, Cell Data, porque no vas a usar puntos, sino una celda, seleccionas, y acá ¿qué te aparece?
te aparece el área. ¿Ok? Acá está el área, 0.63. Entonces, este corte que tú ves acá es el área. ¿Ok? Es el área. Aparece acá este 1 representa la velocidad, en este caso representa el caudal, ¿no? 3.98. Como tienes el área y tienes el caudal, ¿qué cosa puedes obtener? La velocidad, ¿no? Y con eso puedes trabajar. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya tienes parámetros y puedes calcular en cualquier sección los tirantes que corresponden con su respectiva área. Y con eso ya puedes trabajar, lo corroboras teóricamente con las ecuaciones que has utilizado para el cálculo de caídas en este caso y vas a tener un resultado óptimo, ¿ok? Ahora, lo siguiente es cómo generar un video, ¿ok? Cómo generar un video. Voy a deshacerme de, perdón, voy a desaparecer slice, simplemente acá en el ojo lo selecciono, lo apago y voy a activar nuevamente isovolumen, ¿ok? Muy bien, acá vas a ubicar la posición que más te acomode, que más te guste para esta simulación. Ok, vamos a ver acá. Ahí más o menos, ¿no? Ahí más o menos. Te vas a File, acá te vas a Save Animation, va a aparecer esta ventana de acá, y acá vas a seleccionar, bueno, en este caso no aparece formato de video MP4, aparece AVI, y el que usa Linux, ¿no? Que viene a ser OGB. OGB. Yo te aconsejo utilizar este que pesa menos, o si no el formato AVI, ¿no? Voy a seleccionar OBG. Luego, acá voy a poner el nombre del video. Vamos a colocar acá caída. ¿Ok? Caída. Le doy a un OK. Aparece lo siguiente. Acá cambias la resolución. Yo la voy a dejar así por defecto nada más. El frame rate en 1. Le voy a dar OK. Y con eso va a generar el video, ¿no? Está procesando en este caso. OK, vamos a ver cuánto tarda. Bueno, está haciendo bastante rápido en este caso el video, ¿no? Listo, terminé el video. Eso se tiene que haber guardado. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Dentro de la carpeta caída. A ver, ¿dónde se guardó? Voy nuevamente acá. Está en File. Save Animation. Lo dimos acá, ¿no? En caída debe estar OGB. F5 para actualizar. Ok, F5. Y acá está, ¿no? OGB. Ahora, yo tengo acá un programa de video que me permite leer este OGB, ¿no? En caso no te permita a ti, yo te recomiendo, no sé si lo tengo acá, sí, te recomiendo abrirlo con VLC Media Player. A ver, vamos a ver si lo puede leer, no recuerdo bien. Sí, en este caso sí lo lee, ¿no? Está un poco lento por el frame rate. Ok, entonces, BCL, a ver, vamos a ver si acá lo tengo abierto. BCL. Ok, esta viene a ser la página, ¿no? De acá descargas VLC, perdón. Este es un programa gratuito, no tiene costo, ¿no? Es un programa libre también, ¿no? Acá si quieres puedes donar, pero lo descargas y con este programa vas a poder visualizar este video, ¿no? En este caso está apareciendo muy lento porque le da un frame rate de 1, ¿no? De repente si reduzco eso a 2 o 3, se va a agilizar el video. O también lo que puedes hacer, existen páginas en internet donde puedes convertir el formato OGB a MP4. También existe eso, ¿no? A ver, vamos a hacer el cambio acá. Vamos a variar ligeramente eso. Save Animation. Voy a poner acá caída 2. Le doy en OK. Y acá donde está el frame rate, voy a colocar el valor de 4, por ejemplo. 4. Le voy a dar en OK. ¿No? Vamos a ver si con eso la animación es mucho más fluida, ¿no? Porque en este caso está medio entrecortada, parece. Listo, nos vamos nuevamente al explorador. F5 para actualizar. Y acá aparece caída 2. Lo vamos a abrir. En este caso es otro formato de video. A ver, parece que este no lo lee. Lo vamos a abrir con el B. Abrir con VLC. ¿Ok? Y listo, ahora está mucho más fluido que el caso anterior, ¿no? Entonces le podemos dar 10 quizás para que sea mucho más fluido. Y con eso vas cambiando y vas viendo los resultados de tu simulación. ¿Ok, jóvenes? Bueno,
Ya esa parte del análisis te corresponde a ti y como tarea a tu profesor o profesora para que te guíe y llegues a buen puerto en tu trabajo. Con esto, sería todo lo que tendría que mostrarles el día de hoy. La plantilla se la voy a pasar a la coordinadora para que les haga llegar. Y no sé si tienen ustedes alguna duda o consulta, algo que no haya quedado claro, alguna inquietud. He compartido también por el chat, he compartido el programa, la instalación del IPFlux que les había comentado, que es como el H canales, ¿no? Pero yo creo que es mucho más ordenado, mucho más eficiente para que ustedes lo trabajen y lo manejen. Igual está ahí, toda la información lo voy a compartir con la coordinadora y ya el modelo estricto de la Hola a todos, de el su día de hoy simulación vamos. ya lo hacen ustedes según el diseño que estén trabajando. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces daría por finalizada la sesión del taller. Buenas noches con todos y gracias por su presencia.